Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un video más de su podcast Soy Mamá y Ahora Qué. En estos videos tratamos de platicar con personas que nos amplían la perspectiva de cosas que yo misma vengo a aprender, me interesa mucho saber, descubrir y creo que a ustedes también les va a interesar. Así es que en esta ocasión tengo el gusto de tener conmigo a Susi Huerta para mí, pero es la licenciada Susana Ábrego de Huerta. Y quiero leerles un poco acerca de ella para que la conozcamos juntas. Muchas de estas cosas yo las sabía, otras no, así es que vamos a conocerla. Ella nació el 11 de julio de algún año en 1980. No hablemos de años. Es la mayor de dos hermanos. Tiene un hermano menor y entonces en su familia son los cuatro nada más. Desde pequeña, que yo tengo el privilegio de conocerla desde pequeña, ella siempre ha sido súper deportista, gimnasia, natación y lo que le pongas. Obviamente tiene sus preferencias y ahorita nos vamos a enterar un poquito de esas. También fue una niña súper aplicada, súper obediente, muy comprometida con sus proyectos, con su escuela y hasta la fecha, ¿verdad? Es de las personas que es muy comprometida con los proyectos que ella realiza. Estudió la carrera de psicología en el Tecnológico de Monterrey, se graduó en 2004 y en 2005 se casó con el amor de su vida, con su novio Edson, que desde jovencitos se flecharon y supieron que eran el uno para el otro. Esa será a lo mejor una historia en otra parte o a lo mejor aquí mismo, no lo sé. Cuando ella se graduó ya tenía un trabajo de planta en el proyecto de desarrollo de talentos y de desarrollo corporativo en vitro. En ese trabajo estuvo 8 años. Durante ese tiempo llegó Andrea, su hija mayor. Me acuerdo perfecto que malabareabas ahí un poco, desde aquel entonces un poco de home office, y luego te la llevaste a España cuando te tuviste que ir y fue toda una aventura. Poco tiempo después de eso, Susi decide dejar ese trabajo en vitro y empezar una nueva aventura con un negocio propio, con un salón de fiestas infantiles. Estuvieron, que fueron 7 años, ¿verdad? 7 años con el salón de fiestas infantiles. Y ese salón le permitió cambiar la estructura que había estado manejando de trabajo para poder estar un poco más cerca y más atenta y más pendiente de sus hijos. En esa época es cuando llega su segundo hijo, David, en 2012, y pues fue un poco más sencillo poder estar atendiendo a sus hijos sin dejar de tener esa pena, esa chispa, esa cosa de tener algo de trabajo en otros sentidos, ¿verdad? Más adelante terminó la aventura del salón de fiestas y siguió desarrollándose en muchos aspectos. En el aspecto académico ha sido maestra en diferentes etapas a nivel de universidad. Ahorita también estás dando clases todavía, ¿verdad? Este semestre en particular no, pero, okay. Pero estás en esa etapa, sí, en la que estás siendo maestra. También desarrolla proyectos, rediseña cursos, crea contenido y muchas otras cosas más que ya nos iremos enterando. Lo otro también es, ella da, como es licenciada en psicología, ella da terapia a chicas, a jóvenes, adolescentes, adultas, adultas mayores, por ahí, y eso es en lo que está ahorita desarrollándose más en el aspecto profesional. Pero no deja de seguir desarrollando su aspecto de deportes y me gustó como la frase que pones al final que nos diste esta información: sigues aprendiendo a ser mamá y esposa y a dar tu mayor esfuerzo para servir a Dios con los jóvenes y en tu vida día a día. Así es que les presento a Susi Huerta, con quien vamos a estar platicando. Bueno, yo te digo Huerta, ¿está bien o quieres que sea Abrego? Perdón. Es igual. Bueno, con quien vamos a estar platicando durante los próximos minutos, a ver qué tanto nos aguanta. Adelante, Susi, no sé si quieres decir algo más, ¿me faltó? No, la verdad es que, pues primero que nada, muchas gracias por haberme invitado. La verdad es que no sabía qué decir cuando llegas y me haces esta invitación, pues no tenía como la experiencia de decir, bueno, qué esperar, ¿no? O sea, como que qué vamos a hacer. Entonces cuando me dices el tema dije, bueno,
creo que podemos como llevar esta plática padre, compartir mi experiencia profesional, o personal, perdón, porque pues a veces parece que somos las únicas que estamos pasando por situaciones donde queremos ser mamá, donde aparte queremos seguir trabajando, donde aparte queremos seguir haciendo nuestras cosas personales y pues bueno, lo que sea de bendición para alguien más a lo mejor y puede servir un poquito lo que yo les pueda contar. Muy bien. En esta ocasión vamos a conocer muchos aspectos de la vida de Susi y vamos a hablar de muchos temas que a lo mejor ya hemos hablado en los podcasts o que ya hemos hablado en algunos otros videos. Pero mi enfoque para esta plática es, y yo le he puesto así, seguir siendo persona cuando me convierto en mamá. Y creo que a eso es a lo que se refiere Susi cuando nos dice que esas dudas, esas inquietudes de hasta dónde puedo seguir desarrollando otros aspectos de mi vida cuando ya tengo a mis hijos, cuando ya estoy en un rol como mamá y todas esas responsabilidades. Y sobre eso vamos a platicar. Pero primero que nada quiero que conozcan un poco más de Susi, para que entiendan por qué la invité a que habláramos de este asunto. Y bueno, tenemos que platicar de tus hobbies. Vamos a empezar por los hobbies. Para mi gusto son un poco extremos, pero es porque yo no hago nada en ese aspecto deportivo. Pero ¿te gustan, por ejemplo, participar en carreras? Platícanos carreras y maratones. Vamos a hablar de carreras y maratones. ¿Estás preparándote para tu tercer maratón? Así que háblanos de eso. Bueno, como comentabas hace un ratito, pues siempre me ha gustado el ejercicio, ¿no? Desde pues muy chica me han inculcado esta parte de pues de hacer ejercicio, estuve en gimnasia, estuve en natación, pero mi mayor como deporte que practiqué pues fue la natación. Y pues de ahí viene o ahí se deriva, o sea, nos estamos como brincando una etapa porque realmente esto siempre me ha gustado. Entonces, cuando tocamos el tema de hacer ejercicio, o como dices tú, híjole, está súper extremo, está muy intenso esto de prepararte para maratón, para nadar aguas abiertas, la gente cree que es como de la nada, ¿no? Y la verdad es que es como parte de lo que a mí siempre me ha gustado. Entonces yo dejo de hacer como un ejercicio muy intenso cuando entro como a la carrera, porque entras a la carrera, aparte de tus prácticas profesionales, y pues te empiezas a adentrar en otras cosas diferentes, y luego viene el matrimonio, y luego viene la primera hija, entonces como que te vas como enrolando en cosas diferentes. Yo volví a reencontrarme con lo que más me apasionaba. Nunca dejé del todo de hacer ejercicio, pero no como ahorita otra vez que lo retomé. Yo tengo una frase bien grabada que me repetía mi mamá cuando Andrea estaba pequeña y luego cuando David estaba pequeño, porque es cuando te sientes como más abrumada, cuando sientes que no tienes suficiente tiempo para hacer las cosas que a ti te gustan. Entonces, ella me decía, cada etapa tiene su tiempo, o sea, va a haber tiempo para todo, porque en ese momento pues a lo mejor quería hacer cosas y no las podía hacer. Y tuvo mucha razón, porque realmente ahorita yo me doy cuenta que mis hijos ya están creciendo, que yo pude como volver a retomar lo que me apasionaba, que esto fue hasta que David entró ya a kinder, porque todo ese periodo entre que Andrea era pequeña, entre que nace David, pues era un periodo donde yo estaba enfocada 100%, donde no, el tiempo del día no te dura, ¿no? Entonces, ahora que entra David a kinder, bueno, hace un tiempo, yo empiezo como a retomar esta parte de volver a hacer ejercicio. Y pues otra vez me vuelvo a enamorar de esto que me apasiona, porque es algo que a mí me gusta, que es algo que disfruto. Y ahorita es donde otra vez estoy como agarrando este saborcito, ¿no? Entonces tengo así, ya haciendo esta actividad extrema o esta actividad intensa, como unos 5 años. Y ahora en diciembre nos estamos preparando mi cuñada y yo estamos ahí como que las dos animándonos a hacer el maratón. Ella va a hacer su primer maratón, entonces yo le dije, yo te acompaño. Claro, la valiente dice, pues yo te acompaño. En diciembre pasado lo hice y luego siempre que termino de hacerlo digo, ay, como qué cansado, es mucha inversión de tiempo. Entonces dije, bueno, pues otra vez luego se te olvida todo lo que sufriste, todo lo que te costó y dices, lo vale. Entonces ahorita sí me estoy preparando para otro maratón en diciembre y se requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo. Y no solamente mío, implica como, creo que por ahí en algunas notas que vi, decías del trabajo en equipo. Sí, ahorita vamos a hablar de eso. Y eso viene del trabajo en equipo, que yo pueda
lograr mis entrenamientos, fijarme las metas de hacer el maratón o hacer mis aguas abiertas, cruzar el mar, viene de un trabajo en equipo. O sea, definitivamente sola no lo podría lograr. O sea, si no tengo como ese apoyo, en este caso que es mi esposo, que es mi familia, porque arrastras a todos. Entonces, pues sí, volví a estas andadas de hacer el ejercicio que tanto me gusta. Fíjate, ahorita mencionas también el otro que yo tenía aquí, nadar, no solo nadar en alberca, no solo nadar, digamos, tomarte tiempos y retos, sino nadar en aguas abiertas. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Pero estás hablando de que nadas como 10 kilómetros, ¿verdad? En aguas abiertas. Esa ha sido la distancia más larga, que se llama, es una competencia pues muy famosa aquí en Cancún, que es el cruce, que el cruce se hace de Cancún a Isla Mujeres, son 10 kilómetros, ya lo he hecho 3 veces, quisiera ir por mi 4ª vez también, como que se vuelve tal vez un vicio decir que padre, porque es como una preparación, un estar en el mar. La gente por lo regular piensa que miedo estar como en el mar, pero estando ahí la verdad es que nunca he sentido ningún temor. He hecho otras aguas abiertas con circuito, en Mérida, en Puerto Morelos, pero sí, cuando me reencontré con el ejercicio, y algo chistoso es que pues mi mamá era la que me llevaba a entrenar de chiquita, y luego cuando yo volví a nadar, ella fue la que me dijo, vamos a nadar. Y ella fue la que otra vez me arrastró hacia la natación, y una vez que vuelves a entrar en la alberca dices, esto es lo mío. Y desde ahí pues estamos haciendo retos, no sé, tal vez es parte de mi personalidad, el decir, no nada más lo hago porque sí, sino lo hago por cumplir un objetivo. Ok. Otra cosa que también te gustó o descubriste o estás ampliando tus horizontes es senderismo de montaña. No es escalar porque no es con tus manos, pero es ir y subir montañas como Machu Picchu. Es sí, correcto, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad, digo, la verdad, de esos beneficios que presenta el trabajo de Edson, que de pronto ahí me pego en sus viajes. Tuvimos la oportunidad el año pasado de conocer y de ir a Perú, a Machu Picchu y a la montaña de los 7 colores, donde es un reto porque aparte la altura y sí, la verdad está muy padre, lo disfrutamos mucho, pero sí, y aquí ya sabes que se puso en Monterrey un poquito de moda el subir los cerros, el irte a escalar algunas montañitas por ahí, entonces sí y lo que pasa es que Monterrey tiene mucho para donde escalar, ¿verdad? Somos la ciudad de las montañas. Si usted nos está viendo en otra parte, se lo pierde. Pero bueno, vamos a seguir, porque aparte de la cuestión deportiva tienes otros hobbies, otras aficiones. Por ejemplo, la lectura. Sé que también eres devoradora de libros. Sí, la verdad es que sí me gusta mucho leer. Cuando tengo mi tiempo libre, creo que es lo que aprovecho en leer. Me gusta leer mucho como algo que me saque de, pues no de la realidad en sí, pero sí que sean como, no leo estos libros ni de autoayuda ni nada de eso. Me gusta leer como novelas y cosas de esas que me hacen como un poquito desconectarme o de mi trabajo o del día a día, pero sí lo disfruto mucho. Sí es algo o sea, que al momento que lo tengo, si estoy en una clase de piano esperando a mi hijo, pues saco mi Kindle, saco mi libro, y si son 30 minutos, esos 30 minutos me los aprovecho leyendo. Ya sé, yo también disfruto mucho leer, y precisamente como dices tú, novelas o cosas históricas o cosas que son nada que ver con mi realidad, con mi mundo, y entonces de alguna manera te transportas. Claro. Pero otra vez son cosas que requieren tiempo y que y luego a veces te quedas picada. Pero bueno, ya platicaremos de eso. Además de eso, pues estudiaste tu maestría y cursos de actualización y de profesionalización en los temas que estás trabajando, ¿verdad? Constantemente. Además, te has decidido ser una mamá muy presente en las actividades escolares de tus hijos. Platícanos. Fíjate que ahí hay un tema importante ahorita que lo mencionas, porque cuando yo recién pues me convierto en mamá y te empiezas como a enrolar a esta parte de ser mamá, pues yo no dejaba mi trabajo, obviamente, porque pues yo había estudiado una carrera, ¿no? Entonces pues ya era una profesionista, tenía un puesto en ese momento para mí pues valioso, ¿no? O sea, me habían dado la planta, estábamos trabajando en un proyecto importante de una implementación de un sistema, y me habían como seleccionado, entonces yo estaba como pues muy contenta en el proyecto.
en el proyecto, cuando a mí me invitan al proyecto como un mes antes de que yo me enterara que estaba embarazada. Entonces yo voy y pues digo, oye, pues yo ya dije que sí al proyecto, pero ¿qué crees? Pues viene un bebé en camino, ¿me aceptan así o cuál es el plan? Obviamente las empresas pues seguramente no me habrían podido decir no porque sería un poquito como discriminación o yo no sé, que me dijeron adelante. Yo dije, pues claro, o sea, sí puedo. Pues me aventé todo el proyecto, el embarazo, llega Andrea, y yo nunca tuve la intención pues de dejar de trabajar porque yo decía pues está el proyecto, ¿no? Pero una vez que tienes como a tu bebé, el volver, me acuerdo buscar guardería porque pues había la necesidad de dejarla en guardería, después mi mamá me echaba la mano en las tardes, pero sí llegó un punto donde yo dije pues yo soy profesional y nunca fue la intención, ¿no? Entonces ahorita que tú dices 100% enfocada, a mí no me cayó el 20 hasta que yo regreso a trabajar, caes en una comodidad porque la verdad, ahorita les platico, yo tengo las dos versiones. Con una de mis hijas, con la mayor fui mamá trabajadora de oficina, mamá Odín, y con el otro fui mamá de tiempo completo. Entonces tengo como los dos puntos de vista y la verdad, siendo súper honesta, yo lo he compartido muchas veces, creo que me cansé menos cuando era mamá trabajadora. Sí. La verdad, porque tú sales, sí, preparas que en la guardería te piden la pañalera con no sé cuántos cambios, no sé, todo marcado, pero te acostumbras como a hacer esas cosas, ¿no? Y sales, llegas, depositas a tu hija en la guardería, te vas, te sientas en tu oficina, tienes tu cafecito, dices, ay, qué padre, y empiezas a trabajar. Entonces esa parte yo la tenía como clara, para mí estaba funcionando muy bien. Empezamos con el proyecto y justo cuando Andrea tiene 6 meses, que yo ya estaba bien acoplada, dejando en la guardería, luego recogiéndola, o sea, a mí se me había acoplado bien y había llegado a un acuerdo que yo podía trabajar 2 días desde mi casa para no dejar como todas las tardes a Andrea sola. Entonces yo estaba trabajando 2 días desde mi casa y yo estaba como en mi mejor momento, ¿no? Entonces, qué padre, soy mamá, estoy disfrutando a mi hija, aparte me estoy desarrollando profesionalmente, este proyecto es bien importante. Pero llega cuando Andrea tiene 6 meses y resulta que hay una implementación y hay que ir a España. Entonces, en ese momento es el momento de tomar decisiones. Porque yo decía, pues sola no me voy. O sea, yo no voy a dejar a mi hija de 6 meses. Porque te tenías que ir, ¿qué? 3, 4 semanas. Sí, no, fueron 2 meses. 2 meses. 2 meses o 2 meses y medio más o menos. Yo no recuerdo exactamente, pero eran un poquito más de 2 meses. Yo dije, pues no, o sea. Y entonces ahí es el diálogo donde entra pues tu pareja y obviamente yo le decía, pues obvio quiero ir. O sea, he trabajado en el proyecto todo este tiempo y esto es nada más como, porque era la primera fase y el primer implementado iba a ser España. Entonces yo decía, pues claro, quiero ir, pero ¿qué es lo mejor? Entonces, pues aquí otra vez viene el trabajo en equipo y este trabajo en equipo incluyó hasta a mi mamá, ¿verdad? Porque pues Edson me dijo, si tú te quieres ir, yo te apoyo. Tú dale, obviamente pues me tengo que llevar a Andrea y me tendría que llevar a alguien que me ayudara con Andrea, porque no iba como a pasearme, ¿no? Tenía que trabajar. Entonces yo llego al trabajo y pues planteo la situación, que si yo tengo que ir, pues tendría que ser con todo e hija. Y pues no con todo e hija nada más, sino también mi mamá que se quedara con ella pues en las mañanas, que era la parte del trabajo. Pues la verdad es que yo creo que Dios fue el que acomodó las cosas, porque si no hubiera sido su voluntad, seguramente me hubieran dicho no. Pero me dijeron, sale, sí, perfecto, sin problema, puedes ir, llévate a tu mamá, el hospedaje y todo va por cuenta de Vitro, o sea, incluso los viáticos alcanzaba para comidas casi de todas, entonces pues estuvo muy padre, ¿no? Entonces ahí todavía yo decía, pues qué mejor, ¿no? O sea, una experiencia internacional, soy mamá. Se acaba el proyecto, regresamos y en ese periodo estuvimos trabajando bien, pero llega el momento en que Andrea pues ya tiene que ir al kinder, ya no es como de guardería. Y en primer año de kinder pues yo me la pasé trabajando, o sea, yo la llevaba al kinder, la recogía en estancia porque yo no alcanzaba a llegar justo en la hora de salida, mi horario de comida no empataba.
Entonces, pues yo la recogía siempre en estancia. Yo nunca veía a la maestra porque yo la recogía como aparte, ¿no? Pero yo lo veía normal porque no era la única. O sea, habíamos muchas mamás que llegábamos a la hora de estancia. Entonces, para mí todo funcionaba bien. Cuando yo cambio toda mi perspectiva y me acuerdo de lo que yo había dicho cuando era niña, es un día así de la nada que llego por Andrea y ella me dice, ¿por qué tú no eres de las mamás que viene y lee el cuento? O ¿por qué tú no eres de las mamás que vino a la huerta? Entonces ahí fue donde yo como reaccioné, porque yo me acuerdo que yo, desde siempre yo había querido ser mamá, o sea, en mí nunca había dado el punto de a ver qué pasa con si me caso, si no, o sea, para mí yo era la típica niña que se imaginaba su boda, familia, su esposo y ser mamá. Para mí, yo siempre he sido muy niñera, entonces para mí ser mamá era parte de mi objetivo de vida, o sea, no sabía si se iba a dar o no, pero mi idea siempre era, yo me veía siendo una mamá. Entonces, cuando mi mamá trabajaba, ella tenía un trabajo muy de mañana y era a veces complicado que fueran las actividades, porque su trabajo era justo igual. Entonces, y no es como recriminar ni nada, en ese momento de niña no lo entiendes porque dices, ay, ¿por qué las...? Y sí, y yo tenía el mismo pensamiento, ¿por qué las otras mamás iban y yo no? O por qué... Entonces yo me acuerdo que yo dije, cuando yo sea mamá, yo voy a estar siempre en todo. Y así como que esa era como mi idea. Entonces se me olvidó. Creces, te desarrollas, te está yendo bien en el trabajo, estás cómoda. Y cuando Andrea me dice eso, yo dije, sí es cierto. Yo dije que quería ser una mamá involucrada en las actividades de mis hijos. Por eso digo, no es como recriminar hacia mi mamá porque realmente tuvimos muchísimos otros beneficios por parte de su trabajo, pero yo me acuerdo que tenía muy presente eso, que yo dije, yo sí quiero ser de las mamás que esté ahí, de las que siempre esté, de las que vaya, nosotros siempre nos llevamos en transporte. Entonces digo, no, o sea, yo quiero ser de las que va por ellos, que sea la primera que venga y le cuente cómo le fue, porque ya después se te olvida, sí. Pero en ese momento, a la primera que ves, a la que le cuenta cómo le fue su día, ¿no? Y ahí fue donde a mí me cayó el 20, de decir, es que yo sí quería ser mamá, yo quería ser mamá de tiempo completo. Y fue una situación bien complicada, porque en ese momento yo tenía un puesto, el proyecto se había acabado, estaban despidiendo gente y yo ahí seguía, o sea, a mí no me habían quitado mi puesto. Y llegó la empresa a tener situación muy complicada y Edson trabajaba en la misma empresa, pero en otra área diferente. Y justo en ese momento le tocó recorte de personal a Edson. Entonces él en ese momento no tenía trabajo, estaba buscando, digo, la verdad fue un periodo bien chiquito, pero en ese momento tú ves como un problema bien grande. Sí, claro, o sea, es una super crisis. Claro, ahorita volteas atrás y dices, se quedó sin trabajo un mes y medio, pero fue como un shock de... Nunca creí que eso me fuera a pasar. Exacto, y entonces como, pues, ¿cómo yo voy a dejar mi trabajo? Pero es que yo sí quería ser mamá. Y entonces en ese momento, yo dije, ¿por qué no me pasó antes cuando él sí tenía trabajo? O sea, ¿por qué ahorita me viene como esa disyuntiva de decir, es que yo quería estar presente? Entonces, yo me acuerdo que la primera, como la primera, ¿cómo se dice? La primera vez que traté de dejar el trabajo fue esa. Fue el primer intento. Entonces yo voy y yo le digo a Edson, es que ¿sabes qué? Porque ahí todavía trabajaba unos días en la tarde. Entonces le digo, ¿sabes qué? Es que yo no quiero trabajar, es parte bien presionada, eran de las únicas que me había quedado del proyecto, el trabajo estaba bien complicado, trabajaba mucho en más mi demandante. casa, mucho más demandante, trabajaba aquí, luego en mi casa volví a trabajar, entonces nunca se acababa el trabajo. Y le digo, Edson, es que ya no puedo, o sea, estoy cansada. Y él me decía, pues déjalo, no pasa nada. Entonces yo siempre me acuerdo y yo digo, ¿cómo él me podía decir esa palabra? O sea, él no tenía algo realmente fijo en ese momento, no había encontrado un trabajo de planta real en el que se fuera a quedar. Y él me decía, déjalo y Dios va a proveer y algo va a salir. Entonces el primer intento que yo hago, voy y digo, ¿sabes qué? Es que yo no puedo, o sea, yo necesito dedicarle más tiempo a mi familia. Y en ese momento me dan el medio tiempo completo. Dicen, ya no tienes que trabajar en la tarde, tú nada más trabajas de 8 a 2 de la tarde y se acabó. ¿Cómo ves? Pues, o sea,
claro, o sea, me cambió la idea y dije, ¿cómo voy a desaprovechar esa oportunidad? Me están diciendo que medio tiempo, me quedo con el medio tiempo. Pasa un tiempito y viene la primera prueba de decir, oye, si algo querías, porque, o sea... Pero era porque, justo el medio tiempo que tú necesitabas, claro, porque eran las mañanas para ir a la claro, entonces yo escuela y todo. decía, me acopla o me adapta muy bien. Pero entonces viene el momento, para ese entonces Andrea pasa segundo de kinder, Edson encuentra un trabajo ya estable, de hecho es el trabajo que tiene hasta el momento, entonces fue una muy buena oportunidad que Dios le presentó en ese momento y fue rápido. Y cuando yo digo, pues yo tengo el medio tiempo, me siguen pagando, tengo mi... O sea, erróneamente yo creo que siempre me hice mi independencia económica, ¿no? Porque es como, siempre estuve acostumbrada a que me pagaran. Trabajo desde los 15 años, dando clases de gimnasia, luego haciendo prácticas, entonces como que siempre tenía mi dinero. Y yo tenía como ese poder de decir, yo aporto. Porque compramos una casa, nos dividíamos los gastos, mitad y mitad de la mensualidad, o sea, la verdad es que estábamos como en ese punto. Yo tenía dinero si a Andrea se le ofrecía esto, o sea, yo no tenía que decir, me das, no estaba acostumbrada a eso. Entonces cuando viene esa parte, pues llega el momento que yo decía, quiero otro bebé. Entonces cuando yo intento tener otro bebé, quedamos embarazados y a las 8 semanas tenemos una pérdida. Creo que fue lo que más me impactó en mi vida, porque yo no entendía. En ese momento yo seguía trabajando, Andrea quería un hermanito también, me acuerdo. Creo que ella ni siquiera se acuerda porque estaba chiquita, que no, ni siquiera empezamos a decirle a tanta gente, era muy poquita la gente que sabía. Y fue como un alto, como que en ese momento fue porque estaba súper estresada, el trabajo estaba siendo muy demandante, que me acuerdo mucho que la ginecóloga me había dicho, tienes que bajar el ritmo si tú quieres seguir intentando tener otro bebé. En ese momento definitivamente no lo entiendes, y cuando yo platico esta experiencia, yo les digo a lo mejor a las chicas o a las que les platico la experiencia, que es bien fácil a veces decir, es que Dios sabe, Dios tiene un plan, el plan de Dios es perfecto, lo vas a entender. Pues yo les puedo decir que hasta el momento yo no entiendo por qué tuve, o sea, como que yo digo, ¿por qué se presentó eso? Y en ese momento había chicas que no, que quedaron embarazadas, y yo decía, esta es una familia, o sea, ¿por qué Dios no nos quiere conceder tener un segundo hijo si lo estamos anhelando? Cuando hay otras chicas que a lo mejor no están casadas, que a lo mejor no lo estaban esperando, buscando y en ese momento yo estaba enojada, tenía como un sentimiento de amargura y no me faltaba nada, tenía todo, o sea, dentro de lo que cabe, o sea, mi vida, como quien la viera de fuera decía, pues no tienes por qué tener como ese sentimiento de amargura, pero yo así me sentía. Entonces llega ese momento y le digo, Edson, ¿sabes qué? Creo que es el momento de ahora sí, pues despedirme del trabajo corporativo y profesional, de esa carrera que estudié y que me estaba desarrollando. Y le digo, yo creo que es el momento de decir, pues hasta aquí, porque hay que poner prioridades, y mi prioridad ahorita quiero que sea formar esta familia, y yo sí quiero tener otro hijo. Edson siempre me dijo, jamás, él dijo, a ver cómo le hago para pagar, a ver quién va a pagar tu parte de la mensualidad, jamás. Llega como, pues yo tal vez le llamo como momento crucial en mi vida, porque es la primera vez que me tocaba como tomar esta decisión. Digo la primera vez porque me ha tocado varias veces tomar como estas decisiones en cuanto a prioridades, ¿no? Y yo les he dicho, pues vamos a intentar, y yo quiero intentar y quiero poner como prioridad mi familia, ¿no? Y yo él me decía, dale, no importa. Y mi incertidumbre era, ¿y si nos va a alcanzar? O sea, porque tenemos los gastos. En mi mente corta, yo decía, estamos justos, nos alcanza para la mensualidad, para la escuela de Andrea, para esto, o sea, sin mi sueldo, ¿cómo le vamos a hacer? Y Edson de verdad jamás ni titubió en decir, deja el trabajo, no pasa nada. Que pues bueno, o sea, creo que la que estaba tomando esa
decisión que le estaba costando era a mí, realmente, por lo que yo comentaba hace un momento, porque era como decir, voy a perder mi libertad financiera. Ya no me van a depositar. A lo mejor ya no era tanto la cuestión profesional porque ya estabas un poco hastiada o cansada de todo ese estrés, pero era la libertad económica que te daba ese trabajo. Claro, que lamentablemente yo lo veía como si fuera una libertad económica y no estaba confiando en realidad en que Dios iba a proveer. Y Edson me decía, yo voy a poder, de alguna manera voy a poder. Yo hasta el momento no sé cómo pudo, porque realmente a partir de ese momento, él se hizo cargo de todos los gastos. O sea, él ya tenía el decir, bueno, ok, yo pago toda la casa completa, y al final salía, al final todo se pagaba. Obviamente llegó un momento que aparte tenía que extender la mano y decir, ay, pues me das dinero, ¿verdad? Porque ahora sí que yo no tenía, pues, de dónde, ¿no? En ese entonces que se toma la decisión, fue una decisión en conjunto, igual, es como decir, es otra vez la decisión en equipo, decir, pues los dos, porque yo me podría haber puesto de que ni modo y a ver cómo le haces, y si él decía que no. Entonces ahí es donde digo, bueno, yo creo que a veces no escuchamos como los planes de Dios, porque si yo desde un inicio, y siempre me lo pregunto, a lo mejor, si desde un inicio mi idea era decir, oye, ya, lo voy a dejar, pero luego entonces viene como esa oferta magnífica, espectacular, que puedes trabajar medio tiempo, y en lugar de ir sobre mi prioridad, me regresé y dije, ay, pues claro. Entonces, un distractor a lo mejor que te tomó un par de años más. Claro, ajá, y fue cuestión de unos 8 o 9 meses, porque fue ahí en ese momento donde tenemos la pérdida, yo me enojé, yo estaba como, yo creo que más que triste, yo estaba como enojada, porque yo no estaba entendiendo, y en el momento me acuerdo perfecto de mí, yéndose Andrea con Edson a la escuela, quedándome yo en la casa, porque estaba pues incapacitada, ajá. Me acuerdo que Edson fue el que le habló a mi jefe. O sea, yo no quería hablar con nadie. Él le habló directamente a mi jefe para decirle a mi jefe, ni siquiera sabía que estaba embarazada. Entonces, no, pues ya que se tome el tiempo. Y me acuerdo perfectamente de esa semana, sentada abajo en mi sala, o sea, cuando dices, no, o sea, ¿qué pasó? O sea, como no me encontraba ni a mí misma, ¿no? Y era como mi tiempo, que bueno, no hay nadie, y en este tiempo lo sufro, lo lloro, me enojo, pero entonces ya luego llegaba el momento de la 1:15, había que ir por Andrea, y entonces eras otra persona, ¿no? Y así, esa semana estuvo como complicada. Me acuerdo que retomé, porque esto de tener tus devocionales, de hacer tu tiempo para Dios, la verdad es que reconozco que no siempre he sido muy constante, entonces de repente vengo, de repente voy. Me acuerdo que retomé 100%, y me acuerdo estar hincada, literal, en la sala de mi cuarto, de mi casa, orando. Creo que es de las pocas veces que yo he estado tan vulnerable en decir, y me acuerdo, y lo digo, y ¿por qué nada más en esas etapas, no? Porque luego tienes como esas etapas difíciles y es cuando recurres. Sí. Y yo decía, y me sentía culpable porque yo decía, le estoy reclamando a Dios. O sea, le estoy reclamando el por qué. No le estaba pidiendo otra cosa más que ¿por qué? ¿Por qué no pasó? ¿Por qué? Porque aparte de haber sido doloroso físicamente, que yo digo que no le deseo a nadie, porque eso, lo que me pasó a mí fue como una pérdida espontánea fuerte, como si tienes contracciones y todo eso. Y estuvo doloroso aparte. Lo recordamos de pronto Edson y yo, y digo, ¿te acuerdas tal cual del momento? O sea, porque yo, o sea, a lo mejor no lo puedo decir explícitamente aquí, pero sí, o sea, yo recuerdo, o sea, el momento como de ese desprendimiento, ¿no? Sí, entonces, la sensación sí, de algo está pasando. Sí, impactante, ¿no? Impactante, y me acuerdo perfectamente de estar orando. Y después de eso regresé, una semana que me dieron como de incapacidad. Regresé a trabajar, duré otra semana y dije, ¿sabes qué? No, hasta aquí. Y fue donde tomé la primera decisión de decir, va, pues estoy por tu cuenta, porque pues no, o sea, yo como me quería todavía jalar de, ay no, o sea, se puede necesitar, es que yo soy necesaria económicamente en la casa, ¿no? Para ese entonces abrimos el proyecto del salón de fiestas. Entonces fue como un equiparar un poquito, porque
gracias a Dios, cuando a Edson le hacen el recorte de personal, él no usó su dinero de su liquidación. Lo tenía ahí y luego con unos amigos nos plantearon el tema de un salón de fiestas. Entonces estábamos como entre planteando esa idea, tenía todavía mi trabajo, pero estábamos arrancando este proyecto. Entonces eso como que fue lo que también nos, a lo mejor a mí, no voy a hablar en plural, pero a lo mejor a mí me ayudó un poquito a tomar una decisión un poco más fácil de decir, ¿sabes qué? Pues me quedo ahorita con el proyecto que estamos emprendiendo. Y es la primera vez que me toca tomar una decisión de ese tipo y que al fin dices, funcionó. O sea, la verdad es que todo se acomodó, Dios proveyó, el salón de fiestas empezó a funcionar. Fue de las mejores épocas porque realmente yo era la mamá que se apuntaba en todo, que estaba presente, que fui la mamá representante cada año, ciclo escolar de Andrea y también con David, y que lo disfruté 100%. O sea, ahí es donde, y fíjate, todo lo que traje sí, para decir, oye, sí es cierto, yo quería ser 100% mamá. Y tuve mi periodo siendo 100% mamá. Gracias a Dios vino. Me acuerdo porque yo siempre digo que yo oraba por un hijo varón. Porque dije, bueno, yo tengo una niña y decía, bueno, si Dios escucha la oración, pues que escuche la oración completa. Y yo siempre había escuchado, pues específica. O sea, pues obviamente yo, o sea, lo que dices es, pues quiero un hijo, como venga, lo que venga, pero yo decía, quiero un hijo varón. Entonces cuando después de tiempito que me entero que estaba embarazada otra vez, no dije nada, obviamente. Te queda una experiencia muy complicada que casi quería decir hasta que tuviera el bebé en los brazos. Porque era como un sentimiento de, ¿y si vuelve a pasar? Ya estaba embarazada y estaba siempre pendiente por si tenía algún sangradito o algo, cualquier cosa ya era como pánico, porque ya habías tenido como una experiencia previa, ¿no? Entonces cuando ya nos vamos a la ginecóloga y nos dicen que es un niño, yo decía, wow, no lo puedo creer, Dios responde la oración como es, porque yo decía, yo pedía un hijo varón y venía un hijo varón, ¿no? Y fuimos muy felices cuando nos enteramos que venía un niño. Todo el embarazo pues lo disfruté y por eso digo que tengo la otra cara de la moneda, porque cuando tuve este segundo embarazo, bueno, tercer embarazo, pero ya de David, lo disfruté siendo mamá de tiempo completo. Entonces estaba involucrada en las actividades de Andrea, iba a todo lo que se apuntara, con la panza, todo lo que da, y siendo, o sea, no teniendo un trabajo fijo donde ir a oficina ni nada. Cuando nace David, aparte que tienes otra hija, que ya es diferente, ya no es como que eres la mamá primeriza y solamente la hija, toda tu atención está ahí, no, tienes al bebé y tienes a tu otra hija, ¿no? Se iban a la escuela y yo me quedaba con el bebé y yo decía, qué pesado, qué pesado, porque sabes que me quiero bañar, pero, o sea, ¿dónde pongo al bebé? Quiero comer, quiero tomarme un cafecito, pero, o sea, pero el bebé. Entonces yo decía, wow, o sea, yo no tenía la perspectiva de decir, te quedas en casa y el trabajo aumenta porque haces todas tus actividades normales y aparte el bebé, y lo tienes pegado al bebé todo el tiempo. Por eso digo que creo que me cansé más siendo mamá de tiempo completo a cuando era mamá de oficina. Entonces, y cada quien se la acopla y disfruté las dos etapas. Fueron totalmente diferentes. Aprendí de una, aprendí de otra. Me cansé más en una que en otra. A lo mejor también pues ya estaba más grande, tenía otra hija, había más actividades, no nada más era como enfocarte a un solo hijo, pero sí tengo como las dos caras de la moneda y las dos las disfruté muchísimo. Entonces desde ahí, desde que me quedé en casa, pues fui 100% mamá, y ahí es donde yo puedo decir que a lo mejor ese era mi momento, porque yo no puedo decir que dejé de hacer otras cosas, porque no quería hacer otras cosas. O sea, en ese momento mi vida estaba llena con, nunca faltaron a una piñata, nunca faltaron a una competencia de gimnasia, nunca faltaron, porque siempre estaba en todo. Mi día se complementaba y se llenaba con mis hijos. Entonces, puedes decir, ese periodo de tiempo que hiciste para ti, si tuve un periodo de tiempo en el que puse pausa totalmente en mi vida profesional, porque si teníamos el salón es un negocio que entre comillas se maneja solo, estás al pendiente pero no estás cubriendo un horario,
ves las cosas, llevas, pero no tienes como un compromiso de oficina. Sí. Entonces yo estaba enfocada 100% a ser mamá. Sí, manejas tus horarios totalmente y por lo general es los fines de semana que ya está, son para apoyarte o lo que sea, o en las tardes con las fiestas y demás. Entonces pues estaba bien. Y ahí es donde entendí otra vez el momento de decir, hay etapas para todo. O sea, el tiempo está para todo. Porque hay tiempo en el que estás enfocada 100% a tus hijos y ahorita echo un ojo atrás a esa etapa y es totalmente diferente a la que estoy viviendo ahorita. Porque mis hijos crecen y si añoras a lo mejor el de que, ay, ¿te acuerdas cuando estaban pequeños? Pero ahorita estoy disfrutando otras cosas totalmente diferentes y hay tiempo para ir al cine y hay tiempo para tener, no que no lo hubiera antes o no que no tuviéramos un tiempo de pareja, pero ahorita hay mucho más tiempo de tener esos momentos que antes los añorabas porque no los tenías y ahorita dices, qué padre, los disfruto porque los puedo tener. Y sí hay tiempo para todo. La verdad es que en su momento, yo creo que hasta me retumbaba la frase de, hay tiempo para todo, cuando en ese momento el tiempo que quería era irme al cine, por favor, o hacer algo para mí. Y al final sí había tiempo, o sea, un tiempo específico para cumplir las cosas que querías hacer. Así es. Bueno, nos hemos enterado de muchísimas cosas y vamos a ir regresando sobre esta historia para ir hablando de temas específicos. Como ya se dieron cuenta, la pregunta más importante de este episodio, de esta entrevista es, ¿se puede ser mamá y seguir siendo persona? Y seguir siendo amiga, y seguir siendo hija, y seguir siendo profesionista, y seguir siendo tus gustos y tus hobbies personales. Se puede. Ya la respuesta fue abrumadoramente sí, sí se puede. Mi siguiente pregunta es, ¿cuánto cuesta? Y en todos los aspectos, ¿verdad? O sea, no es un costo. Ahora, hay costos que no podemos determinar, hay costos que no preveemos o que no podemos ver en el momento que los estamos pagando. Y creo que también esos costos es muy importante hablarlos, porque a lo mejor ahorita te está escuchando una mamá que está, como dices tú, estoy en medio de 1 o 2 bebés, no tengo tiempo para nada. ¿Cómo crees que voy a seguir siendo persona si no soy ni siquiera una buena mamá porque me falta tiempo para todo? ¿Cómo le puedes enseñar o le puedes decir a esta mamá, sí se puede, va a haber tiempo y hay costos que pagar y a lo mejor no estás administrándote o no estás organizando o no estás viendo esos costos y por eso te sientes tan abrumada? Fíjate, sí, como dices tú, sí se puede. Y como yo les decía hace un momento, sí hay momento para todo. Sí te abrumas, yo volteaba atrás y en ese momento cuando estaba más abrumada, cuando mis hijos estaban más pequeños, cuando estaba ocupada 100% en ellos, pues parece como que tu vida gira alrededor de ellos, ¿no? O sea, como si dejaras a un lado el ser persona, pero la realidad es que no. O sea, al final administras tu tiempo donde quieres estar. Yo sí puedo decir que en mi experiencia personal he tenido tiempo para todo cuando he querido, porque hay momentos en los que estás cansada, en los que a lo mejor necesitas ese descanso. Y ahorita en la actualidad que tengo muchas actividades que hacer y que aún así trato de no perderme ningún partido de David, trato de estar en todas las actividades posibles, presente, siendo mamá, está la parte, por ejemplo, de decir, pero ¿qué es lo que me gusta a mí? ¿Qué es lo que yo disfruto? Yo estoy 100% convencida que en el momento que mis hijos estaban pequeños, yo disfrutaba 100% estar ahí. Nunca tuve como híjole, en lugar de estar aquí con ellos, a mí me gustaría salirme a cenar. O estar nadando, o sí, estar... jamás me pasó por la mente de que, o que me causara como... pesar. Ajá, pesar, no, porque realmente lo disfrutaba. Yo creo que Edson te podría confirmar que, por ejemplo, cuando él llegaba de la oficina, yo estaba tirada en el cuarto de ellos, siguiera con Andrea, jugando con ella, después cuando le tocó a David, armando legos, en el piso sentada, y lo disfrutaba, porque era algo que me gustaba, ¿no? Entonces nunca tuve como esa parte de decir, ay, me hubiera gustado estar haciendo otra cosa. Creo que ahí ya depende de cada quien y qué tanto estés como viviendo la etapa, que a veces es difícil porque obviamente
no siempre está bonito, no siempre es divertido, estás cansada, a veces dices, estoy siendo súper mala mamá, porque a lo mejor ahorita no tenía la paciencia y en lugar de contestar bonito, le contesté feo y entonces aparte ya te sientes mal, entonces es como un estira y afloje cada día, ¿no? Entonces en ese momento, o sea, he tenido como muchas etapas de la vida, pero ese momento en el que me enfoqué 100% a mis hijos, creo que nunca añoré el decir me falta esto. Conforme fueron creciendo, creo que ellos mismos te van dando la pauta, porque van creciendo y resulta que ya los dos se van a la escuela. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes más tiempo libre. Entonces, tu tiempo libre, ¿en qué lo empiezas a ocupar? Y yo me acuerdo que estaba inscrita a todas las actividades de mamás. ¿Y qué pasa? Que en las actividades de mamás del colegio, pues conoces a otras mamás que están como tú. Y entonces se van haciendo como estos grupitos y vas formando como tus grupitos de amistad y hablan de lo mismo y tienen las mismas inquietudes y tienen las mismas, los mismos problemas, las mismas carencias, las mismas dificultades, y entonces empiezas como a hacer este círculo de amistad que se va formando y que dices, ay, ¿sabes qué? Ahora sí quiero dejar a mis hijos dormidos y nos vamos a ir a cenar las amigas. Pero ya era como una decisión porque era como complementarnos, como salir de la rutina, y entonces tus hijos te van dando esa pauta, entonces vas conociendo aparte las amigas de la gimnasia, las amigas del fútbol, y se va haciendo como un círculo más grande, y en las piñatas, y la verdad es que siempre socializas. Yo he escuchado muchas mamás que dicen, no, es que yo necesito como ya no ver niños. Sí llega un momento que dices, quiero hablar con adultos, porque si quieres hablar ya... O quiero comer comida de adultos, ya no quiero nuggets. Ya no quiero nuggets, sí, exactamente. Entonces sí llegan momentos así, ¿no? Que, ay, todo el tiempo estaba feliz porque estaba tirada con mis hijos, jugando. No, hay momentos en que tienes más humor, hay momentos en el que no tienes humor, y lamentablemente las mujeres de pronto tenemos como las hormonas un poco cambiantes y a veces no tienes como tantas ganas o no estás de un humor tan bonito como para disfrutarlo, pero al final si generalizas te das cuenta que si estás viviendo esa etapa y la estás disfrutando, no volteas a ver nada más. Conforme crecemos, bueno, los niños y uno también, sí llega como una etapa de crisis, creo yo. Bueno, yo lo puedo interpretar de esa manera, porque ya crecieron, ya no te necesitan tanto, los dejas en la escuela, hay menos actividades, porque pues obviamente cuando es kinder hay muchas actividades, cuando es primaria pues ya no tanto, y no se diga secundaria. Entonces como que te empiezan a dejar como más... A liberar horas. Sí, y luego los entrenamientos, entonces una se queda entrenando 3 horas, el otro va a entrenar, entonces es como... Empiezas tú sola a decir, bueno, ¿y yo? O sea, yo estudié una carrera, ahora que me acuerdo, y a mí me vino mucho a la mente, porque en la escuela de mis hijos te invitan un día a que vayas a como una mañana de trabajo. Entonces te presentan. Entonces a mí, algo que me volvió a hacer clic fue que, entonces yo voy, me dice David, vas a ir porque a él le tocó, yo no ser nunca una mamá trabajadora. A él le tocó que desde que él nació, yo soy mamá 100%, yo no iba a la oficina, él sabía que existía el salón de fiestas, pero no lo asimilaba como un trabajo, exactamente. Entonces volteé y me dice, pues no sé si estaba en segundo o tercero de primaria, y me dice, o sea, ¿y tú qué haces? O sea, ¿cómo te presento? O sea, ¿qué eres qué? Porque es que fue la mamá de fulanita y dijo que era no sé qué. Y, o sea, como lo que hacían profesionalmente, o que trabaja con no sé qué. Entonces me dice, pero ¿y tú? Pues nada, ¿verdad? Y entonces, ay, esas palabras duelen. Claro, entonces dije, ¿cómo nada? Entonces fue cuando empiezas a volver a tener como decir, oye, yo tengo también una identidad profesional, fue como que me pegó en el ego. Claro. La realidad es que me pegó en el ego, porque obviamente, pues conforme yo deseas, o sea, yo y otras mamás estábamos siendo 100% mamás en ese momento, y nos juntábamos y estábamos en las actividades y nos inscribíamos a todo, había otras mamás que nada de nada porque estaban trabajando. Entonces yo le decía a Edson, o sea, ahora resulta que las mamás wow son las que van y presentan que tienen tal trabajo. Y entonces venían mis hijos de que es que la mamá de fulanita es no sé qué, y entonces, y yo decía, y ellos piensan que yo soy nada. Ya sé, a mí una vez me acuerdo también que Caleb fue lo que me dijo. La pregunta de Caleb, y como dices tú, te pega, era, ¿tú qué eres además de ser mamá? Sí.
Entonces, y es parte de lo que yo quiero preguntar y que platiquemos ahorita, porque lo cierto es que no está mal ser solo mamá. Si tú estás, como decías tú, si tú estás convencida y si tú estás disfrutando y si tú dices, esto es lo que yo quiero ser, entonces no está mal ser, entre comillas, solo mamá. A lo mejor en alguna etapa, a lo mejor siempre, a lo mejor dices tú, este es mi sueño, estar toda la vida con mis hijos, estar como mamá pendiente y todo. Pero ahorita vamos a hablar de eso. Pero entonces, hablando de los costos, cuando tus hijos son pequeños, el costo fue dejar tu vida profesional en pausa. Correcto. Cuando tus hijos empiezan a crecer, entonces retomar esa parte de tu vida profesional y de tus hobbies, porque empezaste a retomar ambas cosas, tuvo un costo, además del económico, de tiempo, de otra vez, de hablar, de trabajar en equipo, de negociar, de acomodar cosas, de otra vez, a lo mejor bajarle un poco a tu intensidad de mamá, y entonces en lugar de quedarme todo el entrenamiento echándole porras a mi hijo, es te dejo, voy a otra cosa y te recojo. Algunos de sus costos son más claros que otros. ¿Cómo nos puedes platicar acerca de eso? O de despertarte más temprano, o de cuántas cosas, ¿verdad? Sí, a eso iba, justo el de levantarte más temprano, porque de alguna manera, bueno, cuando yo tengo esa pregunta que a mí me hace que como, o sea, no eres nada, entonces yo decía, ay, pues sí soy, pero ¿qué quiero hacer? Y entonces una amiga, justamente de este grupo de amigas que estábamos compartiendo estas actividades de 100% mamá, me dice que se inscribió con una entrenadora y que ella nunca ha hecho ejercicio, pero ella quería correr. Y ella quería correr un maratón. Está muy chistoso porque ella nunca lo corrió, pero ella, yo se lo digo hasta el momento, no vive ya aquí en Monterrey, que gracias a ella fue que retomé y que dije, bueno, pues yo también me inscribo. O sea, me inscribo y voy y déjame ver. Pues nunca, yo no había hecho como el deporte de correr nunca así como formal. Para mí era la gimnasia y la natación. Pero dije, bueno, ¿qué tan difícil puede ser correr? Dije, pues yo me inscribo contigo. Entonces, ahí fue donde yo empecé a retomar y el decir, ok, ya tengo el tiempo, ya sacrifiqué parte, yo creo que fueron unos 5 años así seguiditos, donde yo no había hecho nada por mí ni para mí. Porque no, o sea, como dices tú, no lo necesitaba, no era algo que yo anhelara en ese momento. Mi vida estaba llena, estaba completa siendo mamá, porque, o sea, y no soy la que tenga millones de hijos, pero con 2 hijos mi día estaba completo. O sea, yo terminaba mi día, yo era muy estructurada en cuanto a las rutinas de la hora de bañar, de dormir. Entonces, para las 8 o 9 de la noche ya estábamos solos, ya disfrutábamos, cenábamos tranquilos, ellos ya habían hecho tarea, bañados, todo. Entonces, como que yo estaba contenta. O sea, yo en ningún momento lo vi como algo que me hubiera costado. Sí costó la parte de decir, el momento de tomar una decisión y dejar mi vida profesional, pero cuando estuve en ese momento, lo disfrutaste al 100%. Lo disfruté al 100%. El problema, creo que el que me hizo más sentido fue al momento de decir, ¿cómo me describe mi hijo en la escuela? O sea, ¿qué hace su mamá? Y entonces ahí fue donde dije, ¿qué hago? O sea, es como reencontrarte otra vez. Entonces, para mí siempre lo principal y lo que me ha gustado es hacer el ejercicio. Entonces dije, bueno, vamos a empezar por eso. Empecé por eso. Para ese entonces, que David ya estaba en primaria, nosotros ya habíamos tenido el salón de fiestas por 7 años. Era cansado, y es una inversión que tienes que estarle, o sea, renovando. Sí, no se acaba. Entonces, estábamos en un punto de, le vuelves a meter porque para que siga siendo agradable y famoso, popular para que la gente te contrate, o qué hacemos. Y cada que le invertías, pues era de que, ay, lo que había ganado, pues ya lo invertiste, ¿no? Y en ese entonces me dice una amiga, oye, cuando ya no quieres tu salón, que si alguna vez escucha vas a ver quién es, cuando tú ya no quieres tu salón, no me lo quieres vender. Entonces llego yo, ¿en serio? Sí, es que yo siempre he querido tener un salón de fiestas, se me hace como un negocio muy padre, y pues claro, ya estaba armado, tenía agenda llena.
Entonces llego y le digo a Edson, oye, pues me dice que sí, quiero vender el salón. Me dice, ¿quieres? Y yo, pues sí, porque ya, o sea, un negocio propio, no tienes un horario como tal, pero todo el tiempo tienes que estar al pendiente. Y vaya que tuve muy buenas ayudas. Muy buenas ayudas. La verdad es que muy buenas ayudas. No me puedo quejar, siempre estuve como muy apoyada en ese aspecto. Hacíamos muy buen equipo, pero no es lo mismo. O sea, la responsable al final eres tú. Si pasaba cualquier cosa, eres tú. Un sábado en la tarde que no sé qué, ahí tienes que estar tú. Un sábado en la mañana que la noche anterior te habían robado no sé qué de los cables y no hay luz, ahí está. Entonces era como desgastante, ¿no? Y siempre estar ahí al pendiente, ir, lo que sea. Entonces sí llega como a ser cansado. Emprendimos el negocio, funcionó, tienes esa satisfacción de decir, hice un negocio, de nada. Al inicio teníamos unos socios, luego ellos se retiraron, pero al final lo echamos a andar de la nada. Entonces era pues padre, y sí es buen negocio. Es buen negocio, pero lo tienes que trabajar. Como la gente cree que tienes un negocio y luego funciona y ya nada más tú vas a tu cuenta y retiras todo el dinero. La verdad es que tienes que estar muy al pendiente. Entonces cuando me dice eso fue como, pues ¿por qué no? Como dice el dicho, cuando te compren, vende. Edson se puso a nosotros, pues así como somos estructurados, Edson también es muy estructurado. Hicimos ya llevábamos como todo un registro, pero hicimos como un Excel gigante donde se presentaba desde que inició, porque teníamos todo registrado hasta ese momento y la proyección de las fiestas que ya estaban agendadas con anticipos y todo. Entonces hicimos una primera junta. En esa primera junta con mi amiga y su esposo dijeron sí, o sea, así lo quiero. Sí, va para adelante. Yo creo que la operación se hizo en, no sé, 2-3 semanas, todo listo. Yo hasta me sentía rara porque ahora sí era de que no tengo ni el salón. Entonces ahí fue donde yo dije, bueno, te empiezas a reencontrar y decir, ahora tengo más tiempo, puedo inscribirme a hacer como los entrenamientos de correr. Y dije, ¿qué tal si vuelvo a trabajar? O sea, déjame buscar, ¿por qué no puedo volver a trabajar? Lo primero que se me ocurrió fue escribir un correo pues a mi antiguo trabajo, ¿no? Al de Vitro. Dije, bueno, pues aquí estoy disponible por si hay algo, pues ahorita como que es el momento que tengo, ¿no? Yo juré así, claro, o sea, ya está libre, vente a trabajar. Te estábamos esperando. Sí, claro, tu puesto te esperó aquí todos estos 7 años. Entonces, pues la respuesta fue, gracias, muy bien, lo tomamos en cuenta, punto, ¿no? Pero yo decía, pues es cierto, o sea, pues no he trabajado, pero yo decía, bueno, pero aparte, sí he hecho lo del salón, o sea, llevo la nómina, veo las cosas de contabilidad, recluto, o sea, nunca estuve como 100%, ¿no? O sea, mínimo, o sea, yo dije, voy a actualizar mi currículum y pues eso, pues vale, o sea, al final es una experiencia. Dije, pues me voy a poner a buscar trabajo. Pues claro que los trabajos, aparte de los trabajos, ya decía edad. Entonces yo decía, pues no, o sea, no encajo. O sea, querían recién egresados. Y yo decía, ¿cómo? O sea, ¿dónde están las oportunidades para ahorita personas que de verdad como yo podrían estar 100% comprometidas? Porque ya no estás contratando a una chavita, pero estás contratando a alguien que ya tiene experiencia y que no te va a dejar el trabajo. Yo decía, no lo podía creer. Y Edson me decía, pero pues no tienes que trabajar. Y yo, no, o sea, ya sé que no. O sea, yo entiendo y gracias a Dios que probé y tú te has hecho cargo de todos estos años, pero es algo que quiero hacer para mí. Tengo el tiempo, o sea, pues me gustaría. Entonces, pues empecé a buscar trabajo, no encontré nada. Como no encontraba, mi mamá corro mi primer maratón. En ese entonces pues tenía mucho tiempo, ya podía administrar mi tiempo de decir me voy a entrenar en las mañanas, dejaba a mis hijos o Edson los dejaba y yo tenía la mañana libre. Me puse a entrenar, corro mi primer maratón, desde esa primera vez pues todos incluidos en maratón, ¿no? Entonces, pues bien padre. Dije, ay, qué padre, un objetivo. Porque yo decía, ya sabes que es muy trillado, de que pues tienes que escribir un libro, plantar un árbol, correr un maratón. Y decía, correr un maratón, check. Y tener un hijo. Sí, entonces decía, ay, ya lo cumplí.
se acaba el primer maratón, y yo quedé un poquito lesionada de una rodilla. Intenté volver a correr y como que no, y ahí fue cuando dijo mi mamá, vente, vamos a nadar. ¿Cómo ves? Encontré esta alberca y te acuerdas de un chavito que estaba contigo, ahorita es el entrenador, ¿te acuerdas de su mamá? Sí, todo. Pues vamos. Pues de ahí me vuelvo a aganchar con la natación. Y tenía la mañana libre. Entonces, pues qué padre. Pero yo todavía decía, bueno, pero algo más. Porque a mí todavía me retumbaba la pregunta de David, o sea, ¿cómo te presento? Pues yo le podía decir, soy psicóloga, pero él decía, ¿qué es eso? O sea, ¿qué haces? A él no le hacía ningún sentido que tú le dijeras una carrera que no te veía ejercer. Claro, o sea, entonces yo seguía. Puse mi currículum en todas las plataformas, pasaron como unos 4, 5, 6 meses, no sé. Yo ya estaba muy enfocada en nadar, hice mis primeras aguas abiertas, dije, nunca había hecho, siempre era alberca. Yo mis últimas competencias fueron en prepa y para mí la alberca era lo único que existía con la natación. No, pues oye, aguas abiertas. Pues vamos, ahí va Edson también, dice, sí, pues te acompaño, vamos. Y hago mis primeras aguas abiertas. Estaba contenta, mis hijos, todo funcionando bien, ya no teníamos el salón, ya no tenía un ingreso, ahora sí que me quedé sin nada. O sea, si en el salón tenía un pequeño ingreso, lo que sea o así, pues ahora nada. Nada, absolutamente nada. Entonces como que otra vez empieza la cosquillita de que pues es que yo te ayudo, yo también quiero generar, y entonces yo, pues no es necesario, pero pues si tú quieres. Pues él decía, pues a ver qué encuentra, yo creo, ¿verdad? Como a los, no sé si 6, 7 meses del currículum que yo había subido en algún lado, no sé de dónde, me llegó un mensajito de que para una entrevista. Y ya, entonces voy, y como yo tenía un poquito de experiencia desde el proyecto de Vitro, en toda la parte de recursos humanos, algo de reclutamiento, entonces me dice, quiero que me ayudes a reclutar, pero así como freelance. Ajá. O sea, tú reclutas, si se queda en el puesto, me gusta, yo te pago el candidato. Y dije, pues bueno, suena bien, es de mi casa, no tengo que ir a ningún lado, simplemente poner el primer filtro de examen, hablar por teléfono, ir pasando candidatos. Y eso fue como mi primera retomar de hacer como un trabajo otra vez profesional. Me sentía como trabajando, pero a la vez no, porque como no me pagaban, pero le estaba invirtiendo mucho tiempo y era como una moneda al aire. Sí. Si el candidato gustaba, te pagaban, si no, pues no, todo tu tiempo invertido, nada. Entonces era como, qué padre, me pagaban un candidato y pues se sentía padre que te depositaran, pero no era como algo constante. Igual de la nada, yo también todavía no entiendo cómo sucedió esto. Teniendo ese trabajo, alguien me habla y me dice que tiene una clase para la carrera de psicología que sí me interesa dar. Y el requisito era que estuviera trabajando actualmente. O sea, si me hubieran hablado hace 5 meses, pues yo hubiera dicho no. O sea, yo dije, pues tengo este trabajo, no es un trabajo no sé si vale o no, porque el requisito es, te contrato, pero yo quiero maestros que estén activos laboralmente para que puedan venir y dar una clase a los alumnos, no nada más que seas maestro. Yo digo, pues tengo esto, ¿vale? Sí, fui a una entrevista, me entrevistan y todo, muy bien. Empiezas el otro lunes porque empieza el semestre. Esta clase, era domingo, me vuelven a hablar, oye, hay otra clase disponible, ¿la quieres? Y yo, pues sí, 2 clases. Y dije, pues bueno, me acuerdo perfecto. Psicología organizacional y gestión del cambio. Y dije, pues va. Y yo ya les he contado esto a los muchachos de la unión, porque pues yo siempre diciendo, el testimonio, hay que decir que eres cristiano todo el tiempo. Y es una anécdota que nunca se me va a olvidar, porque la primera clase en gestión del cambio, yo llego y me presento. Entonces yo dije, no, nunca había dado clase. Entonces dije, bueno, no, pues claro que yo puedo. O sea, los horarios se me acoplaban, mis hijos en la escuela, las clases, perfecto. Una clase era justo como tú mencionabas hace un ratito, David se quedaba entrenando y yo me iba a dar la clase. Llego, me presento y aparte digo, pues soy cristiana, mi esposo y yo somos líderes de jóvenes y no sé qué y todo, ¿no? A la siguiente clase no va nadie, o sea, no llegaba nadie.
Entonces, fíjate, yo les digo, mi primer pensamiento fue, como yo dije que era cristiana y a lo mejor no se permitía decir, pero yo, en mi mente yo decía, oye, se permite que puedas decir N cantidad de cosas porque ahorita todo es inclusivo. Sí. Y resulta que a lo mejor yo dije que era cristiana y es algo que no se puede decir. Fueron como unos 10 minutos en los que yo dije, no puede ser nada, se dieron de baja en mi clase. Primera vez dando clases, se dieron de baja en mi clase, pero dije, ni modo. O sea, yo tenía que decir lo que tenía que decir. Claro. Fue circunstancial. Había un evento de primer ingreso, de no sé qué, todos llegaron tarde a la clase, pero le digo a Edson, no lo puedo creer que lo primero que pensé fue eso. Porque yo dije, pues si yo lo digo a los muchachos que tienes que hacerlo, tu identidad, o sea, pues yo lo primero y así, desde ese momento así quedó y en todas mis clases posteriores siempre decía lo mismo, pero fue como algo que me quedó bien impactante porque me decía, ¿cómo? Se dieron de baja, me van a correr y era el primer trabajo que he conseguido a esta edad. Entonces empiezo a dar clases. Empiezo con 2. Y si te evalúan bien los alumnos, pues te dan más clases. Entonces, pues empiezo el primer semestre, todo se acaba muy bien, se me acopló perfecto, pero otra vez fue una decisión en conjunto, porque la que quería trabajar era yo, la que quería reencontrarse con su profesión era yo. Y una de las clases pues era en la noche. Entonces, pues es como esa parte de decir, ¿qué onda? ¿Lo puedo? Y yo sé que Edson en el fondo de haber dicho, te pagan nada, o sea, es para la gasolina. Sí. Pero me dijo que sí, me dijo, dale, ¿lo quieres hacer? Dale. Y yo, pues sí quiero. Bueno, pues empecé a dar clases, nos apoya, ahí fue el retomar otra vez de decir, pues también tengo yo una responsabilidad, tú también pues a lo mejor ven por David, a lo mejor llego, me acuerdo perfecto que yo llegaba de clase porque la de la más noche acababas hasta las 9, llegaba a la casa a las 9:30 y Edson me tenía la cena. Yo hablaba, ya voy para allá, ya te hice de cenar. Yo decía, o sea, eso es como un trabajo en equipo, decir, qué padre, llegabas y él decía, y te espero, y aparte me esperaba. Entonces, pues sí, definitivamente fue un trabajo en equipo. Y decir, bueno, otra vez, me empiezo como a reencontrar con mi yo profesional, ¿no? Porque era como, quiero hacer algo. Entonces ahora era David, entonces eres maestra. Pues sí, soy maestra. Y empiezo a la par, porque obviamente cuando si no tienes maestría, te pagan más o menos según tu preparación. Y se da la oportunidad de una maestría y digo, pues sí, déjame hablar otra vez. ¿Qué onda, Edson? ¿Se puede? ¿No se puede? Fui ahí becada por alguien de la familia y dijo, pues va. Entonces, empecé la maestría y se viene la pandemia. Empieza la pandemia, pero yo con clases ya tenía asignadas y empiezo la maestría. Y fue como un momento, pues yo creo que para todos complicado, ¿no? O sea, entre que yo me quería reencontrar, porque yo estaba como en mi crisis de decir, no quiero ser, o sea, quiero que... Y como decía hace un momento, creo que es el ego, el que nos gana muchas veces es el ego de decir, ¿qué van a decir? O sea, ¿qué dice mi hijo? Y yo me acuerdo siempre que cuando entré a dar clases me preguntaron por mi propósito de vida, porque es algo que tiene que venir como en tu... no en tu currículum, sino como cuando entres a tu perfil, viene tu nombre y tienes que poner tu propósito de vida. Y dentro del propósito de vida, una parte que yo ponía, pues que yo quería ser de impacto para mis hijos, de impacto y de buen testimonio de alguna manera para ellos, y obviamente positivo. Entonces para mí era, yo quiero impactar a mis hijos, pero en mi pensamiento era, ¿cómo los voy a impactar si yo solo soy mamá? O sea, ¿dónde los estoy impactando para que ellos me admiren tal vez? O sea, malamente mi pensamiento era como, no haces nada, pues ellos no tienen nada que admirar, cuando en realidad hacías todo. O sea, estabas en casa, la haces pues de todo, ¿no? Lo típico que se dice y que parece trillado y que por lo regular pensamos, ay, sí, es que la mamá y es enfermera y es psicóloga y es doctora y es no sé qué, pues en la realidad es que lo haces, sí, pero no lo valoras o no lo ves tan valioso, porque cuando tus hijos voltean a otro lado y ven que la mamá de no sé quién es quién sabe qué, y que la mamá de no sé quién, entonces, pues
tu propia inseguridad te empieza a decir, ¿y tú qué eres? Entonces empiezas como a decir, ok, y es cuando empiezas o sea, bueno, ¿qué quiero? Porque yo no quería descuidarlos, yo no quería faltar. Entonces, a planear esas clases de tal manera de no faltar a partidos, de estar presente, de llevar y traer, de que no faltara una clase de piano, porque te conviertes en Uber. Sí. Y esa etapa es también muy pesada. Claro. Es un costo diferente. Ajá. Porque cuando estabas, como decías tú ahorita, cuando estás con los niños chiquitos, el costo es estar tirada, ver la casa tirada, tener que hacer todo hasta que se duermen ellos, encontrar un poquito de tiempo para ti misma, como decías tú. Yo me acuerdo perfecto de que llegaba mi esposo en la noche y yo con los bebés no me pude bañar en todo el día. Y ahorita después lo pienso y digo, pues qué increíble, ¿verdad? O sea, pero sí te pasa. Y son esos precios que vas pagando, que a veces lo entiendes, a veces no lo entiendes, a veces lo aceptas, a veces simplemente lo tuviste que pagar porque no te diste cuenta a tiempo, etc. Y ahorita tú decías, en esta etapa entonces fue el mover mis horarios, el entender, el hacer equipo, y ese es otro elemento que yo quiero destacar, hacer equipo, porque en cada decisión es qué va a pasar con nosotros, como familia, como matrimonio, como pareja, el que yo quiera realizar, hasta dónde te va a costar a ti, a la otra parte de tu pareja. Súper importante. Y si no, o sea, porque eso lo tienes que tener claro, porque yo me acuerdo cuando le dije que esa clase era, creo que de 6 a 9, yo decía, pues impacta en nuestro momento, porque es un momento en el que ya, pues en teoría estás en casa, llega tu esposo, como que es tu momento más como normal de estar en casa y decir, voy a dar una clase de 6 a 9, ¿quieres, no quieres? Y yo la verdad es que sí agradezco que Edson dijera, va, dale, o sea, si tú lo quieres hacer, dale. Y una cosa, y yo creo que Dios abre las puertas, porque como te decía, si no me hubieran hablado y yo no hubiera tenido el otro trabajo que finalmente dejé, porque luego ya me enfoqué a estar acá dando clases y a rediseñar cursos, y luego vino la pandemia y fui de las pocas maestras que dijo, yo las doy en línea, y entonces ahí estuve, y entonces como que se fue acoplando todo, y el entorno ayudaba. Ahorita que yo bueno, no, lo decía fuera del episodio, pero que incluso mis hijos ya están acostumbrados a que yo esté conectada. Entonces estoy conectada, saben que ahí estoy, que estoy trabajando. Entonces ya como todos, además de tu esposo, que es como lo más importante, que esté de acuerdo, que se llegue como un acuerdo. Si él a lo mejor hubiera dicho, oye, no, complicado, yo también tengo, o yo no puedo, pues hubiera sido como de conflicto. Pero honestamente en ese momento él dijo, creo que es lo que ella necesita. Creo que él vio más allá porque estaba entendiendo lo que yo estaba sintiendo. De decir, oye, yo estudié, me fue muy bien, tenía un muy buen trabajo y creo que necesito como un momento para mí. Porque la parte del ejercicio, de nadar, te llena, me gusta, la disfruto, pero me estaba faltando como algo. Entonces empiezo todo eso, viene la pandemia, sigo dando las clases, sigo con la maestría, toda la maestría me la aventé en pandemia. La graduación finalmente fue en presencial, pero solo la graduación, no me tocó ni una sola clase en presencial. Y ese era otro trabajo en equipo, porque todos los martes yo tenía clase de 7 a 10 de la noche. Entonces ya sabían que los martes de 7 a 10 de la noche yo estaba en clase. Entonces entre que yo enchufada, y luego ahí tomando notas y todos haciendo como su vida normal, pero ya todos acoplados a decir, ¿y por qué? Porque ya habían crecido, porque no era el momento en el que necesitaba darle el biberón o en el que quería jugar conmigo, ya están, y ahí vuelve la frase, para cada etapa tienes tu momento, o sea, ese era mi momento y se acopló perfecto para eso. Vivimos la pandemia, nos la pasamos muy bien en pandemia, aunque mucha gente como sufrió esta parte de pandemia, a mí en lo general creo que me gustó estar con mis hijos, la disfrutamos mucho, cocinamos, hicimos experimentos, tenemos todo documentado, creo que no nos quedó nada pendiente por hacer, porque sí la disfrutamos al 100%. Estaban en una edad en que los dos participaban, entonces pues seguimos ahí en la parte
de hacer y de reencontrarme, pero de seguir siendo mamá. Y la pandemia la verdad es que ayudó mucho. Se acaba la pandemia y ahí viene ahora sí. Otra vez vienen decisiones y retos. Claro. Fíjate, ahorita que estás platicando eso, Susi, quiero pasar a otro punto que para mí era importante. El cómo cada etapa va requiriendo un ajuste, un cambio de prioridades, porque como decías tú, a lo mejor hay etapas en las que yo decidí ser mamá 100% y hay etapas en las que yo decidí empezar a dedicar tiempo a otra cosa, ya sea en hobbies o ya sea trabajo. Entonces, ¿cómo entiendes y cómo sabes cada etapa en donde tienes que volver a hacer ajustes, en donde bajas la intensidad de esto, subes la de esta, vuelves a negociar, vuelves a hacer reajustes, de qué es de lo que se trata la vida finalmente? Pero en este objetivo de ser mamá y seguir siendo persona, ¿cómo entiendes cuando hay un cambio de etapa y cómo manejas los ajustes de las prioridades? Yo creo que lo que te decía hace ratito, como que se va marcando la pauta según como las edades de tus hijos, ¿no? Creo yo. Porque para mí fue sencillo, porque yo como nunca volteé a ver otro lado mientras estaba como en la etapa de ser mamá. O sea, no me costó nada. Lo disfrutaba y estaba muy padre. Cuando llegó esa necesidad, creo que uno misma es cuando empiezas a sentirte un poquito incómoda o a lo mejor que dices, oye, yo quiero algo más. Es donde empieza como ese estilo de afloje, bueno, ¿qué quiero? Lo hago, lo platico. Creo que lo principal también es como expresarlo. Necesitamos, si te sientes así y nunca lo expresas, nadie va a adivinar. O sea, la única que se va a quedar con esa espinita ahí de no estoy contenta o me gustaría hacer algo más, o sea, ni el esposo es adivino, ni va a creer de que, ay, se me hace que eso sí como que la veo que quiere como trabajar otra vez. No, jamás se lo hubiera imaginado si yo no lo expreso. Entonces, lo principal es eso. Yo creo que hablando es una manera en la que puedes como externar cómo te vas sintiendo. Y entonces ahí, conforme van pasando las etapas, es donde dices, ¿qué quiero? ¿Qué me llena? A veces ni uno mismo se entiende. A veces dices, no sé ni qué quiero, ni yo me entiendo. Entonces es como un poquito prueba y error. Yo me fui por el lado de, ok, retomar el ejercicio. Nunca lo dejé a partir de que lo volví a retomar. Pero entonces vinieron otro tipo de ajustes, porque obviamente si quiero hacer más cosas y no quiero dejar esto, pues a lo mejor me tengo que levantar a las 5 de la mañana, pero está bien, lo hago porque me gusta, porque quiero, porque no me cuesta. Bueno, no es que no me cueste. La gente cree que yo me levanto a las 5 de la mañana con la sonrisa y sí, o sea, y apago el despertador feliz de la vida. No, la verdad es que a veces sí estoy cansada y sí te cuesta un poquito. Pero lo que yo siempre le digo a Edson y a mis hijos o a cualquiera que me pregunte, ¿cómo? ¿Por qué te levantas a esa hora? Mi despertador ahorita suena algunos días 4:40, algunos días 4:50, dependiendo qué me toque hacer. Si no, no me da el tiempo. No hay manera de que yo pueda lograr hacer mis entrenamientos. No he vuelto, no he tomado el punto de que el trabajo que tengo actualmente y poder acomodar todas las actividades. Entonces, vas haciendo esos ajustes y lo haces porque te gusta. O sea, al momento de hacer algo que no estás disfrutando, se vuelve una carga. Entonces, pues sí, vas como platicando, haciendo esto, diciendo esto, y cuando me preguntan, ¿de verdad te levantas? No, sí me cuesta, o sea, sí me cuesta, pero lo hago porque quiero. Lo hago porque quiero, porque lo disfruto, y cuando termino de hacer ese entrenamiento bien temprano, porque fui al gimnasio, porque nadé, para mí, dije yo, a lo mejor para ti no y no lo vas a entender, pero para mí es como, wow, qué padre lo hice. Ay, corrí lo que me tocaba. O sea, ahorita que estamos entrenando para el maratón y entonces te toca una distancia, empiezan las distancias de 20, 21, 25, 30 kilómetros como entrenamiento. Al iniciar, siempre le digo a Edson, quiero estar en la parte final y decir, ya lo hice, porque se siente muy bien. Y yo como psicóloga te puedo decir eso, o sea, esa parte de satisfacción que generas al lograr un objetivo, aparte de hacer el ejercicio que te genera estas sustancias que necesita el cerebro, el crear, o sea, al hacer check a un objetivo también te da satisfacción, y yo lo siento y lo disfruto de esa manera. Entonces, para mí es más valioso que mi despertador suene a las 4:50 y sentirme muy bien después de haber logrado
correr 30 kilómetros o de haber logrado nadar 5 kilómetros, lo que sea que te propongas, para mí se siente muy bien. Entonces, ¿tiene un costo? Sí. ¿Y tiene un costo y un trabajo en equipo? También. Porque ahorita, además, bueno, siguiendo como con la línea de todo lo que pasó de pandemia, se acabó pandemia, me invitan a rediseñar cursos, nunca lo había hecho en mi vida de cómo rediseñar o cómo crear un nuevo curso para la carrera. Fue todo un aprendizaje, me capacitaron, y sigo trabajando en eso como un proyecto adicional. Pero además de eso, surgió una oportunidad de un trabajo fijo con un sueldo fijo. Entonces, porque las clases, pues como que ya te les pagan lo que dure el semestre. Y el proyecto de rediseño te lo pagan lo que dura el proyecto. Entonces, cuando a mí me hablan, con esta primera persona que yo empecé a trabajar, la primera persona que me dio oportunidad de ser su reclutadora, me volvió a contactar años después. Terminamos, él dejó de trabajar en esa compañía y se acabó, y me contactó hace exactamente, ahorita tengo en ese trabajo 2 años, casi 2 años y medio. Me contacta y me dice, oye, tengo que reclutar a alguien, es que necesito una persona así, quiero cambiar el perfil y quiero ahora una persona de esta manera, ¿me ayudas? Me acuerdo que trabajamos juntos, ¿cómo ves? Agarras el proyecto y me encuentras a alguien, y yo, ok, pues dame el perfil. Entonces yo empiezo a ver el perfil y es como más como mucha parte de recursos humanos, ¿no? Y entonces lo veo y todo, digo, oye, suena muy padre el puesto. Y entonces voltea y me dice, oye, ¿y a ti no te interesa? Y yo, pues no lo tenía planeado, pero déjame pensar, hazme una propuesta. Le dije, hazme una propuesta económica, lo platico con Edson y vemos. Y luego, algo que llama mucho mi atención, que es cuando aquí entra el trabajo en equipo. Me acuerdo que, porque él es como una persona, pues obviamente no es cristiano, su mentalidad es diferente, entonces me dice, o sea, me acuerdo que me dijo, no puedes tomar tú la decisión. Y yo, sí la puedo tomar, pero a mí me gustaría tomarla con mi esposo, porque esto implica cubrir un horario, y yo lo quiero platicar con él. Mi dinámica del matrimonio es así. Y ya, o sea, y desde ahí, cada vez que hacemos como, o sea, ya me conoce, porque obviamente acepté la propuesta, sabe que somos cristianos, y le llama mucho la atención siempre me dice, ¿y en tu iglesia y en tu congregación qué hacen? Porque muchas veces como platicamos al respecto, ¿no? Entonces yo hablo con Edson y me dice, ¿estás segura? O sea, y me gusta mucho porque él siempre me dice, o sea, siempre me da como el apoyo, sí, o sea, si tú quieres, dale. De entrada es un sí, pero Sí. déjame te ayudo a estar, o sea, a Sí. analizar todo, a tener toda la perspectiva completa, y entonces... Sí, y así siempre nos hemos manejado de esa manera, como uno y el otro siempre estamos como pidiendo como ese apoyo, o a lo mejor esa validación, esa aprobación para decir, va, o sea, la decisión es juntos. Entonces me da la propuesta, pues no es como una propuesta así como rimbombante, pero es muy buena, y por lo que me estaba ofreciendo dije, sí, o sea, la verdad es que sí me interesa, o sea, sí me gusta. Era un trabajo en casa, muy poquitas veces había que acudir, y el sueldo me parecía bastante atractivo. Dije, pues sí quiero. Yo le decía, pues sí quiero, ¿cómo ves? Y él me dijo, cálate, di que sí. No, o sea, no es como que tengas algo que perder. Si al final de cuentas no te gusta, pues dices que no y gracias. Soy una persona muy comprometida y muy responsable, que yo sabía que no iba a dejar tirado ahí. O sea, si lo iba a entrar, lo entro y lo hago bien, ¿no? Entro con todo. Entonces, pues entré a trabajar. Tengo 2 años y medio trabajando ahí. Es home office, tal cual. No dejé las clases. Este semestre en particular no se me acopló ningún horario, porque los horarios estaban ahí como medio difíciles. Pero sigo activa en la universidad porque me siguen dando cursos. Ahorita estoy haciendo justamente un curso de personalidad y motivación. Pero fíjate, lo que dices ahorita es interesante. Lo cierto es que la escuela sigue generando tu materia, la que tú dabas,
pero ahí es donde empiezan las prioridades y en donde dices, ok, los horarios que ellos me ofrecen no se acoplan a mis prioridades, a mis necesidades, entonces eso va en un segundo plano, porque hay límites, hay cosas que no voy a sacrificar, tanto en horarios como en, como dices tú, tiempos de familia o momentos en donde dices, ok, hasta aquí. Entonces eso se queda en pausa hasta que vuelva a acomodarse en mi esquema de prioridades. Y fíjate, tienes mucha razón porque en un inicio yo estaba deseosa de volver a trabajar. Lo que me Entonces decías. era, sí, a cualquier costa. Sí. No importa, las clases en la noche, yo quería decir que sí, porque para mí era como retomar y ahorita, sí, finalmente, yo digo, bueno, tengo este trabajo que es un trabajo seguro, que me gusta, que lo estoy disfrutando, que estoy aprendiendo cosas nuevas, que interactúo con la gente, que les ayudo, que les llevo dinámicas, que les muestro videos, que les hago reflexionar, que aparte les ayudo en su operación. Entonces es un trabajo bien padre, muy enfocado a recursos humanos, que me está gustando, que lo hago desde mi casa digo, y lo tengo. Y yo sé, y Edson, y me lo repite, cuando estoy bien agobiada, bien cansada, siempre me dice, hasta que tú quieras. O sea, no tienes que trabajarlo. Pero hemos visto beneficios. Edson me dice, pues hasta donde tú quieras. O sea, no, nadie te tiene, siempre me repite eso, o sea, nadie te tiene trabajando, ¿verdad? Eso es un gusto que tú estás haciendo, pero yo digo, me siento bien que yo puedo aportar y decir, oye, ¿cómo ves si en las siguientes vacaciones nos vamos a tal lugar y yo compro los boletos? ¿Por qué? Porque ya tengo, decir, y lo hago para ellos. ¿O qué tal si compramos algo para la casa? Y hemos hecho pequeños proyectos. Con el dinero que yo gano, lo ahorro. Y con ese ahorro hacemos proyectos importantes. Y digo, me siento bien. O sea, es una parte para mí importante que estoy dando a la casa, que yo sé que tú no me la pides, pero yo sé que si estuviéramos en otra circunstancia igual lo haría, y si se necesita, pues igual aportaría mi dinero. Pero en esta ocasión, déjame tener ese privilegio de con ese dinero, pues yo también ponerlo a la disposición. Y de verdad hemos hecho muy buenos proyectos que a lo mejor en otra ocasión nos hubiera costado hacerlos, pero con ese dinero adicional podemos hacer cosas diferentes. Pero me dice, bueno, porque obviamente hay pues días en los que estoy bien agobiada, estoy cansada, que digo, ay, o por ejemplo cuando se acaba el domingo, digo, no quiero que sea lunes, porque yo sé que es como empezar con toda la semana, ¿no? Y aparte de empezar con mi trabajo, que está en casa, que el horario es flexible, que si yo tengo que ir por mis hijos puedo ir y volver, no es como un trabajo tan estricto en el que tengo que estar conectada. Sí, exacto, no, entonces está muy, muy cómodo. Me he acoplado muy bien, el equipo de trabajo también nos hemos acoplado muy bien y ha funcionado muy bien. Entonces ha crecido, aparte está bien padre porque ha crecido con el personal, las metas, están logrando cosas. Entonces es decir, ay, qué padre, porque se está haciendo como un equipo de trabajo padre y estamos logrando lo que finalmente se requiere, ¿no? Entonces, pues empiezo a trabajar, estoy retomando, y cuando termino la maestría, también empiezo otra vez con la parte de, bueno, voy a retomar terapias, vamos a ver, y son cosas que, pues yo creo que le digo a Edson que Dios me va poniendo en el camino, porque yo no he buscado a una sola chica para ofrecer mis servicios, jamás. Me han llegado, la primera chica me llegó en pandemia, terminando pandemia, la empecé a atender, y de ahí, ayer que atendía a una de las chicas, le decía a Andrea, porque ahorita tenía piano, la recogí y todo, regresamos, y le digo, voy a tener una chica, y le dije, no sé de dónde salió, le dije, no sé quién me la recomendó, no tengo idea cómo llegó a mí, pero de una manera u otra se ha ido como ampliando, y es como una forma que para mí es como ayudar de alguna manera. Ayudo a las personas y me es muy difícil decir que no cuando alguien me pide una cita. Muy difícil. Edson siempre me dice, ya no, di que ya no. Y yo, puedo decir no a muchas cosas, pero a esto no puedo, porque si alguien tiene una necesidad, sí, es algo bien difícil para mí decir no. Y al final es parte de mi trabajo, me genera un ingreso adicional a lo que yo estoy generando, y ayudo de cierta manera. Atiendo casi puras chicas cristianas.
o sea, la mayoría, puedo decir que el 90% son chicas cristianas. Y ahorita justo en este semestre me apunté en el seminario a consejería bíblica. Estoy llevando la materia de consejería bíblica que me recomendó mi mamá porque ella me dice, oye, tocan muchas cosas de psicología, deberías entrar. Y mi primer pensamiento es, no puedo. Mis días de más terapias son los miércoles. Miércoles en la tarde y martes en la tarde. A veces termino 8 o 9 de la noche. Y la clase del seminario es los miércoles de 7:45 a 9. Entonces, increíblemente, tengo 3 o 4 semanas, no se me ha agendado ni una sola sesión dentro del horario de la clase. O sea, de alguna u otra manera se han acomodado en otros horarios y eso me ha ayudado y la verdad es que me está gustando mucho la clase. Una tarea que nos dejó que dice, oye, qué padre, o sea, esto, o sea, no es nuevo, o sea, todas las cosas que vemos en el día a día, la ansiedad, la depresión, la amargura, todo viene en la Biblia, o sea, y mezclarlo de una manera de dar, porque pues yo en mis terapias no es una consejería como tal, yo no les puedo aconsejar qué hacer, pero de alguna manera, como yo atiendo chicas cristianas, es mucho más fácil guiarlas de una manera, no como consejo, pero sí usando las herramientas de psicología y a la vez a la palabra de Dios, que es lo principal, y decía, es que ahí está todo, entonces me está gustando mucho la clase. No sé cómo se organiza mi tiempo, de pronto no entiendo cómo salen todas las cosas, supongo que es porque de alguna manera pues Dios tiene el control de todo, creo yo. Y aunque algunas veces no me quiero levantar en la mañana y suena el despertador 4:50 y digo, ay, otro ratito, al final pues tomas fuerza. Y esto es con todos. Y por eso digo que es una organización de equipo, porque ahorita mis hijos ya están grandes. Bueno, grandes, Andrea está en prepa, David está en secundaria. Es una organización de todos, porque si a mí me toca correr muy temprano, yo tengo que preguntarle a Andrea, ¿vas a salir? Hay que recogerte, ¿a qué hora vas a llegar? Porque yo tengo mis horas de sueño contadas. Si yo al otro día voy a correr, entonces hacemos ajustes. Ella me dice, hoy no voy a salir, pero el sábado sí. Entonces, entonces ¿sabes qué? Yo muevo mi carrera larga a esta día y así nos acoplamos todos, de cierta manera, y yo no voy a dejar de mencionar, por ejemplo, el trabajo en equipo que hago con Edson, porque Edson jamás me deja en una carrera. Jamás, o sea, ese entrenamiento, así sea arriba del carro o caminando o en su trote que a él le toque, él está atrás de mí todo el tiempo. A veces le cuesta, a veces no es sencillo, a veces me dice, ya por favor, ya no hagas nada porque es cansado. Pero a fin de cuentas siempre está, porque sabe que es importante, sabe que yo lo disfruto. Entonces, el que él se levante, o sea, a lo mejor yo me levanto 4:50 y empiezo, y luego él me alcanza más tarde, o él me acompaña más tarde, siempre está, o sea, siempre está. Y eso implica que también David diga, ay, qué padre, yo algún día quiero correr una carrera y que todos me vean. O Andrea empezó a correr también, y que dices, oye, de alguna manera, al final de cuentas volteas y dices, pues estoy impactando de alguna manera y en todo. Entonces yo digo, ay, estoy impactando en que haga ejercicio, pero ¿cómo estoy impactando su vida espiritual también? Entonces los miércoles, yo cuando tomo clases las tomo enfrente de ellos, ¿no? O sea, porque está mi lugar de trabajo que tengo ahí como puesto, mi oficina, está justo donde está la cocina al lado. Entonces ellos bajan, ven todo. Y cuando es la clase, por ejemplo, ahora del seminario, que ven que la Biblia, digo, bueno, al menos ven que estoy como alimentándome de la palabra de Dios, porque no ser una mamá perfecta, no siempre tomo las mejores decisiones, no siempre actúo como debería actuar, no siempre muestro el testimonio que debería tener, pero bueno, de alguna manera se hace un esfuerzo de algo, porque a veces de verdad digo, híjole, debería haber actuado de otra manera, o debería haber tomado otra decisión, o cómo estoy impactando, cómo le digo a David, ponte a leer la Biblia, entonces sí, qué padre, que estoy impactando y quiere correr una carrera, pero lo más importante no es correr una carrera, y yo por un momento me desvié en decir, quiero ser de impacto, para ver qué va a decir en la escuela, pues no es lo importante. No. O sea, al final lo importante no es que diga que es tu mamá, eso a los 25 niños que está ahí, se les va a olvidar a los 5 minutos que era la mamá y no sé qué, o el día de mañana no van a saber qué dijo David que era su mamá. Pero David me ve todos los días
y Andrea me ve todos los días. Y conforme van creciendo, creo que es más complicado ser de impacto positivo y ser de testimonio para ellos, porque se dan cuenta de todo, porque te ven más, porque te juzgan más. Uf. Entonces, creo que se va haciendo más complicado conforme van creciendo, porque piensas que cuando son pequeños, sí te cansas, si estás como, quiero salir, estoy agobiada, estoy todo el día como juguetes, canciones infantiles, pero conforme van creciendo todavía, creo que es mucho más complicado ser como de impacto para ellos y de testimonio para ellos, y como familia, y como matrimonio, entonces creo que lo que yo puedo aprender, y lo que ahorita, después de que me invitaras a esto y que yo leí todo eso y que hice yo sola un recuento de lo que podía contar, sí me cayó me caí el 20 de decir, bueno, el impacto debe ser realmente en la vida cristiana, ¿no? Y muchas veces ellos no se dan cuenta si lloré, muchas veces ellos no se dan cuenta si yo estoy teniendo mi devocional. Pero ahorita que Andrea está más grande, que es un poquito más difícil el que los amigos, la salida, entonces el ser de testimonio y el compartir, y aunque a veces me digo de que ya me vas a compartir algo, o ya me vas a leer algo, ya me vas a decir que lea la Biblia, pues digo, no pasa nada. A veces digo, ay no, porque quiero ser la mamá buena onda. Pues no, no tengo que ser la mamá buena onda. Quiero que ella sepa lo que es correcto. Y nunca tomamos las decisiones más correctas, porque van cambiando la decisión que tienes que tomar, que si la dejas ir a algún lado, que si David puede tener celular, que si las redes sociales, que si puedes, entonces se complica cada vez más y te vas con la corriente, y si yo no quiero que ellos se vayan con la corriente, yo soy la primera que no me debo ir con la corriente. Entonces, híjole, esta vida de ser mamá no está tan fácil, pero al final, pues bueno, creo, como yo te ponía ahí, creo que es un aprendizaje constante, y conforme van cambiando las etapas, vas tienes que ir aprendiendo haciendo cosas ajustes. Sí. Sí, y realmente yo le tengo que transmitir a mis hijos cuál es el concepto de la mamá buena onda. Claro. O sea, no es el concepto del mundo, porque ese no es el que ellos necesitan. Ellos necesitan a una mamá que tenga la gracia para compartirles las verdades de la palabra de Dios, y que les resuenen en su cabeza y que digan, claro, ya entendí, sí, aplica perfecto a mi situación actual, porque eso que me estás diciendo es lo que yo estoy viviendo. Y entonces eso tiene que ser una mamá buena onda. No la que machaca, la que regaña, la que entiende y la que te comparte la sabiduría de la palabra de Dios. Tengo un par de preguntas más, porque tampoco quiero quitarte todo tu tiempo, porque hemos visto y ya estoy viendo que es muy limitado. Y precisamente valoro mucho que me hayas dedicado este tiempo para aprender, para compartir con muchas de las mamás que pudieran escucharnos y que entienden o que están viviendo esto y que dicen, sí, lo mismo que ella está platicando, a mí me pasa o a mí me está pasando, o qué bueno, porque yo estoy en medio de tomar estas decisiones y la perspectiva me ayuda mucho. ¿Cómo? Tengo dos preguntas, déjame empezar por la segunda que viene a mi mente. Como psicóloga, ¿qué pasa si yo soy una mamá que no tengo? Mira, tú ahorita decías, la satisfacción de correr 30 kilómetros y decir, yes, lo hizo, las endorfinas o no sé qué sustancias que se liberan en el cerebro. Yo estoy descompuesta. A mí hacer ejercicio no me da ninguna satisfacción, no me genera ninguna endorfinas o ninguna cosas más a mi cerebro, más que llegar y querer dormir. Entonces yo ya entendí que eso no aplica en mí. Estoy descompuesta o estoy conectada, en mi cerebro está diferente. Pero, ¿qué pasa si soy una mamá que no tengo esa cosquilla de tener mi vida profesional? O sea, qué bueno si estudié o no estudié, nunca me interesó, yo solo quiero ser mamá, estoy bien con estar como mamá pendiente de mi hogar y de mis hijos y de mi vida familiar y nada más. ¿Está mal? ¿Tengo algún cable desenchufado? ¿No voy a poder ser feliz? ¿Mis hijos no me van a admirar? ¿No puedo entonces
que mis hijos no van a poder presumir que soy algo diferente. ¿Qué pasa con esa mamá? No pasa absolutamente nada, y es la parte errónea que yo pensaba de decir, o sea, mis hijos no me van a admirar porque no soy mamá profesional, y la verdad es que no es así. O sea, tus hijos te admiran o ven cosas que tú no te das cuenta y tú te basas en cosas que no son tan importantes. Entonces, yo creo que la pauta la generas tú misma, porque si tú estás feliz tal cual como tú eres, siendo mamá 100%, no tiene nada de malo estar 100% siendo mamá. El problema es que de pronto o la sociedad o como el ambiente externo te hace pensar o te hace dudar si realmente quieres. Pero mientras tú estés contenta, como yo les decía, en esa etapa que yo fui 100% mamá, jamás volteé a ver otro lado. Uno misma es donde se sienta cómoda. Y ahora lo que decías del ejercicio, a mí me funciona, pero esas sustancias que libera el cerebro las puede liberar de cualquier otra manera, o sea, no necesariamente ejercicio. Ahora, por salud, pues obviamente, pues recomendar no que te vayas a correr intensa ni que hagas un ejercicio intenso. Yo siempre le digo a las chicas que yo veo que al menos una actividad física 3 veces a la semana, nada más como parte de una salud, de llevar como las cosas un poquito más saludables, pero no un ejercicio intenso, y siempre tiene que ser algo que disfrutes. Si no, buscas otra manera. O sea, yo creo que cada quien se tiene que empezar a conocer. Mientras tú no te conozcas, nada va forzado. O sea, si tú nunca has probado hacer un ejercicio diferente y no, a lo mejor no sabes que te va a gustar, pues inténtalo. O sea, es como siempre a prueba y error. ¿Por qué no te das la oportunidad? O sea, te das la oportunidad de hacer esto, te das la oportunidad de hacer aquello. Si te funciona y te sientes bien, qué padre, pero si no, no es para ti. O sea, no es como, tampoco quiero de que, ay, es como ella ya dijo que hace mucho ejercicio, ese es el deber ser. La realidad es que no es el deber ser. Cada quien se conoce y sabe qué disfruta. Entonces, si tú disfrutas, si tu momento es estar relajada, o yo no sé, que disfrutes más, que sea tu pasatiempo favorito, todos los pasatiempos se valen. Yo siempre les pregunto qué es lo que más disfrutas hacer y que nunca haces. Y cuando yo pregunto qué disfrutas hacer y nunca haces, a veces no saben. No saben, es correcto. Entonces tienes que decir, bueno, ¿qué sí me gusta hacer? Y entonces está como muy mal visto decir, pues es que a mí me gusta ver tele. Entonces nadie dice, a mí me gusta ver series, entonces no puedo decir eso, que eso me gusta. Pero a lo mejor eso te gusta, no que lo vayas a hacer todo el día, pero eso te genera tu momento de satisfacción. Así es. Obviamente, si tienes la oportunidad de hacer algo diferente, hacer una actividad física, nunca voy a decir no la hagas, porque siempre, cuando yo veo a las chicas y no me hacen una actividad física, yo les digo, algo poquito, algo chiquito, lo que sea, salte a darle una vuelta al parque, una vuelta. O sea, no pasa nada que sea, pero algo que active tu cuerpo. Y de ahí en fuera, lo que más te guste hacer. Y me han dado opciones o sea, que yo nunca me podría imaginar. O sea, cosas que les gusta hacer y que cada uno disfruta, y las vas a disfrutar y las haces porque quieres hacerlo. Y si quieres ser 100% mamá y disfrutas ser 100% mamá, también se vale. Yo creo que la decisión es personal. Así es. En mi caso particular, yo estaba feliz de la vida de ser mamá. Yo siempre, desde antes de casarme, decidí que en el momento que llegaran mis hijos, yo iba a dejar de trabajar, iba a estar 100% atendiendo a mi familia. Y hace 17 años llega la situación o la circunstancia de que yo apoyara a mi hermano trabajando en la administración de su negocio, y hablando un poco de las etapas y de los esquemas y de las prioridades. Y yo hablé con él y yo le decía, ok, nada más que para mí mis hijos es prioridad y el ministerio, apoyar el ministerio de mi esposo. Y entonces siempre hubo el acuerdo de que mis horarios son flexibles en función de esas necesidades. Yo cumplo con mi trabajo, soy responsable, atiendo lo que tengo que hacer y los horarios los adapto. Y yo creí que iba a ser algo temporal, que ya llevamos 17 años y que seguimos así y nos hemos adaptado muy bien. Pero para mí ha sido muy importante que mis hijos sepan precisamente lo que comentábamos, que en la etapa en la que yo estaba en la primaria yo trabajaba en la mañana, que en la etapa en la que ellos tenían otras actividades, a veces yo trabajaba en la tarde, a veces en la mañana, a veces un día no iba, a veces otro día me quedaba más tiempo, etcétera, porque ellos son la prioridad.
porque mi ministerio es la prioridad y así ha sido todo este tiempo. Yo disfruto tremendamente ser mamá, porque jamás soñé con serlo, porque jamás pensé lo maravilloso. Para mí eso es lo que me nutre tremendamente. Y ahí voy a mi última pregunta, salvo lo que tú quieras ahorita aportar adicional. ¿Cómo nutre el corazón de tus hijos el hecho de que tú seas otras cosas además de ser mamá? ¿Cómo impacta o cómo tienes tu presente? Al yo ser esto, estoy nutriendo el corazón de mis hijos. Fíjate que a mí me ha gustado mucho, ahora que retomé la parte de la terapia para las chicas, porque eso me ha dado como una apertura con mis dos hijos. Porque entonces cuando yo, o sea, David cuando estaba más pequeño, que empecé con las terapias y todo, y que le explicaba qué era, porque realmente pues como si escuchas el término psicóloga pero no sabes cómo muy bien, Andrea sí lo tenía claro, pero que ellos vean que la gente me busca y es para resolver algún problema, algún trastorno, alguna cosa con la que no están pudiendo lidiar en este momento. Creo que me ha abierto una puerta importante. Yo no sé si fuera diferente si no tuviera esta profesión, pero al menos siento que con mis dos hijos, sobre todo ahorita con Andrea que está en una etapa como más grande, siento que tiene como esa confianza de decir, oye, si las demás la buscan, pues yo la tengo. Y entonces viene y me pregunta y me dice y me pone sus problemas o situaciones, o que si con una amiga, o me cuenta una situación de una amiga y tú qué harías o qué le dirías. Entonces siento que de esa manera ellos han visto como, ay, qué padre, o sea, siento que sí impacta de esa manera. No sé si podría haber sido diferente, porque antes de yo dar terapia y todo, siempre he tenido como, o sea, me gusta como interactuar y ven que me buscan chicas de la iglesia, o que siempre tengo como un momentito, de pronto, ahorita decías, bueno, seguir siendo tú, seguir siendo persona también implica tus amistades. A veces estoy bien cansada, pero quiero cultivar la amistad, entonces tengo que ver a una amiga que hace mucho que no veo y está aquí en Monterrey, y entonces digo, oye, voy a ir a verla, le voy a dedicar ese tiempo. Y entonces fue esta semana y me dice, Andrea, ¿dónde vas? O sea, ¿todavía te vas a salir? O sea, llega a merendar de 6 a 9. Digo, es que voy a ver a una amiga porque pues no la he visto hace mucho. Y entonces como esas pequeñas cosas, como que siento que sí lo toman como en cuenta, y sí impactas de cierta manera. Es que los hijos ven todo. Todo. Entonces cualquier cosa que hagas es de impacto para ellos, o negativo o positivo. Hay cosas que a lo mejor no he sido de impacto positivo, a veces a lo mejor no actúo de la mejor manera, a veces no tengo las palabras adecuadas, a veces me enojo y no reacciono como debería reaccionar, a veces me arrepiento de cosas que dije y yo sola me juzgo y digo, soy psicóloga, ¿por qué dije eso? ¿Por qué le respondí de esa manera? No era la manera adecuada y no lo hubiera respondido así a ninguna otra persona, porque sé perfectamente lo que le estoy afectando. Entonces hay cosas que no me enorgullecen, cosas que he hecho mal, muchas cosas que he hecho mal, y yo sí quiero aclarar que, o sea, lo que yo compartí, mi vida personal, no quiere decir que sea como un ejemplo, porque realmente no me considero de esa manera. O sea, tengo muchos errores y a lo mejor mi escape, a mí en lo personal, es el ejercicio. A algunas personas no les va a funcionar, pero a mí en lo personal me funciona. Y no quiere decir que entonces si tú no haces ejercicio, o a ti no te gusta hacer el ejercicio, o no te intenseas como yo, está mal. O si tú no estás ocupada todo el tiempo y no tienes o tienes muchas responsabilidades, está bien visto. No quiere decir que esa sea la realidad, porque a veces nos confundimos y normalizamos el que las personas estén siempre ocupadas y, ay, wow, qué vida tan interesante. A mí me funciona, a mí me gusta, siento que mi personalidad y mi ritmo me es más feliz ser de esta manera, pero no quiere decir que sea la manera correcta. No quiere decir que, entonces hay que ser de esa manera y entonces me tengo que llenar de actividades. No quiero que se confunda esa parte, porque no es así. Me funciona a mí, es algo muy personal que a mí me funciona y me gusta ser de esa manera, no me cuesta,
y lo disfruto. Pero si tu personalidad, y así se los digo muchas veces, si tu personalidad es ser una persona más tranquila, te gusta otro tipo de vida, te gusta otro tipo de dinámica, también se vale. No hay como una receta perfecta, correcta, en la que podamos ser. Entonces puedo sentirme orgullosa de muchas cosas, puedo arrepentirme de muchas otras que no me ha gustado cómo he actuado, pero pues siempre es un aprendizaje continuo. Así es. Esperando nutrir de alguna manera el corazón de mis hijos, pero pues no siempre lo logro, ¿verdad? Estoy todavía en proceso, aunque ya estén grandes, sigo en proceso. Ya sé. Y es eso, precisamente, y tú lo dijiste, cuando yo era niña, mi mamá no hacía, yo dije, yo voy a hacer así. Entonces, tú decidiste cambiar en función de lo que estaba haciendo tu circunstancia. Y por más que uno se esfuerza, seguramente tus hijos, como ya los míos me lo han dicho, cuando yo tenga mi familia, yo no voy a hacer esto que tú hiciste, yo voy a hacer esto, yo voy a mejorar aquello, yo voy a... Y de eso se trata. Pero se trata de que, como dices tú, creo que es algo clave, el que yo esté contenta con la etapa de vida que estoy viviendo, con las circunstancias que están rodeando mi vida, con las decisiones, con las prioridades, y que sean porque así quiero hacerlo y no porque es molestia o es imposición o es deber o es una carga. Eso es parte de lo que ayuda mucho a que lo que tú haces nutra y beneficie el corazón de tus hijos. ¿Algo más que nos quieras platicar, Susi, que quieras agregar, que nos quieras recomendar? Hacer ejercicio. No, la verdad es que, pues otra vez muchas gracias por haberme invitado. Nunca me siento como suficiente como para yo compartir mi propia experiencia, porque siento que me falta muchísimo por recorrer y por aprender y por adecuar en mi vida. Y pues nada, yo creo que seguir pues echándole ganas a todo lo que he estado haciendo, y les quiero súper reiterar que nunca la intención es que tomen ni mi ejemplo ni las actividades que yo hago, ni mucho menos, sino, como dices tú, cada quien se conoce, te tienes que conocer a ti misma, gestionar lo que sientes. Es bien difícil a veces gestionar lo que sentimos nosotras mismas, porque nos dejamos llevar por el entorno, por las redes sociales, por lo que está bien visto. Y ahorita creo que lo importante es que te conozcas, que gestiones esas emociones que sientes, y si para ti está cómoda el entorno en el que estás viviendo y te sientes bien, que lo que está exterior no te afecte. Nadie va a tener una receta perfecta, nadie sabe exactamente cómo ser mamá. Vamos a seguir cometiendo muchos errores, y yo supongo que lo que me falta por recorrer todavía me queda. Creo que viene la etapa pues más difícil, porque una hija ya es adolescente, el otro va en camino a, y son todavía decisiones más complicadas, que quiero seguir siendo una mamá presente, y que impactar de alguna manera en el corazón de mis hijos, tanto en su vida espiritual como en su vida profesional, y tratar de no hacer, creo que es algo que nos pasa a todas las mamás, de tratar de no proyectarnos en nuestros hijos o querer que tomen decisiones en base a lo que nosotros pensamos que es mejor. Finalmente ellos tienen que tomar sus propias decisiones, tienen que probar sus propias cosas. Sí, obviamente va a llegar un momento en el que ellos van a tener que ser responsables. A mí me queda muy claro que podemos echarle muchas ganas, tratar de ser los mejores papás, hablo papá, mamá, inculcarlos en la palabra de Dios, llevarlos a la iglesia, estar presente, pero al final llega un momento en que ellos toman sus propias decisiones, y es personal, y su relación con Dios es personal. No se puede como forzar esa parte, y a veces los papás nos sentimos culpables si no sale como pensamos que debería salir, pero hasta en eso creo que Dios tiene el control. Llega un momento que hasta ahí llega nuestro trabajo de papás. Yo siento que estoy como casi en un momento en donde al menos mi hija mayor ya va a empezar a tomar decisiones tal cual por ella, y las consecuencias las va a tener que vivir ella misma. Sí.
y no por eso quiere decir que seamos buenos o malos papás. Al final, realmente lo que ellos son es por decisión propia. Como papás hacemos nuestro mayor esfuerzo, ya al final pues los hijos tomarán su propio camino. Yo espero estar haciendo las cosas que se necesitan para que en un momento ellos tengan las herramientas adecuadas para tomar sus propias decisiones, para que no se aparten de Dios, para que su vida espiritual esté fuerte, pero como lo decía hace un momento, a veces no depende de los papás y somos juzgones, porque si un hijo no le va bien o no está como lo que pensamos que es como en lo correcto, pensamos que es culpa de los papás. Y nos azotamos muchas veces diciendo, ay, a lo mejor no hice un buen trabajo, pero a lo mejor hiciste un buen trabajo, hiciste tu mayor esfuerzo, estuviste presente, trataste de inculcarle la palabra de Dios, de llevarlo a la iglesia y finalmente, pues bueno, llega un momento que hay que soltar y ellos están por su cuenta y da miedo. O sea, da miedo porque realmente cuando ya están por su cuenta y cuando ellos son responsables, uno como mamá quisiera a lo mejor cambiar las cosas o que fuera diferente, pero es su relación personal. Entonces sí da miedo porque, como yo decía, yo tengo como una que va en camino y otro que va chiquitos, es mucho más fácil tenerlos en un entorno más seguro, controlado, pero conforme van creciendo, pues vamos a tener que ir soltando, y creo que es algo un poquito de lo complicado de ser mamá, que no me ha tocado. A lo mejor tú tienes más experiencia en cuanto a ir soltando esa parte y a lo mejor es más difícil soltar hijos que soltar trabajos. Puede ser, no lo he experimentado hasta el momento, pero puede ser soltar hijos y decir, bueno, hasta aquí llegan. Yo creo que sí, o sea, siempre vas a ser una mamá, siempre vas a estar para ellos, siempre van a saber que estás ahí, pero pues en un momento crecen y ellos van a tomar sus propias decisiones. Y siento que es como la hora de la verdad, pero eso no define, o sea, el que haya sido una buena o una mala mamá. O sea, es más, ni siquiera creo que haya como realmente una mala mamá, no lo sé, puede ser que sí, pero no, nada se achaca a algo que hayas hecho o dejado de hacer. Finalmente los hijos toman decisiones, a veces no tienen buena niñez y me ha tocado conocer personas que no tuvieron una buena niñez o un buen ejemplo materno o paterno y por la gracia de Dios están... Salieron adelante. Ajá, exacto. Entonces, no creamos que por nuestro trabajo es lo que se va a definir en el futuro. Así es. Pues muchas gracias, Susi. Gracias por tu tiempo, gracias por toda la perspectiva que nos das de cómo hay muchos tipos de mamás y hay mamás que pueden tener una vida mucho más allá de solo ser mamás, y el solo, otra vez entre comillas, porque el solo realmente es un gran solo ser mamá, o sea, es muchísimas cosas. Gracias porque aprendemos, porque a lo mejor muchas de las mamás que nos escuchan van a la mitad del camino y esto las anima, les anima a tomar ese paso de, ok, tal vez ya es tu momento de empezar a pensar un poco en ti, en lo que tú quieres retomar, eso que dejaste en pausa por una etapa, o a decirle a las mamás, está bien que dejes en pausa todo aquello, no pasa nada si el mundo dice, ay, ¿cómo vas a dejar un gran trabajo por...? Claro, voy a dejar un gran trabajo por uno todavía mejor. Y en su momento Dios dirá si vuelvo a la parte laboral o qué quiero hacer. Pero sentir que tenemos esa libertad y no por eso valemos más o menos, somos más valiosas, más interesantes, como decías tú, o no. Sí, a lo mejor todo mi mundo es en función de mi familia y todo, y así estoy feliz, así nos quedamos. Bueno, pues esperamos que sea de bendición para ustedes, que hayan podido aprender cualquier cosa. Vamos a tener los datos de Susi disponibles para que ustedes puedan hacer comentarios o puedan seguirla también a ella y aprender un poco más de todas estas aventuras a las que te enfrentas y este tercer maratón para el que te estás preparando, que es para el mes de diciembre. Muy bien, pues entonces nos vemos en otro video de Soy Mamá y Ahora Qué.
Si tienes más dudas o quieres más información acerca de este tema, puedes escribir un correo a la siguiente dirección: academics@joabgroup.com.